Listo. Ok. Entonces, damos continuidad, ¿no? Entonces, la pantalla. Ve, dejé de compartir pantalla, qué pena. O sea, no había dejado de compartir pantalla. Listo. Bueno, como les digo, estos métodos abreviados son elementos bastante simples, digámoslo de alguna u otra manera. Son elementos que simplemente es de combinar teclas, dígame. Hola. Cuidado con las cosas. Bueno, se le había abierto un micrófono a la compañera. Bueno, entonces sigamos. Aquí vemos algunos, digamos, los métodos para usted moverse. Por ejemplo, si quiero moverme un carácter a la izquierda, flecha a la izquierda, o sea, esto ya hablamos de movimientos simples, ¿no? Esto ya es del punto de inserción. Recuerden que yo les decía a ustedes que cuando estábamos en Word debíamos manejar dos cosas: el cursor del mouse, que es el que yo muevo con el mouse, y el punto de inserción, que es donde se ingresa la información o donde se trabaja, que es ese pequeño elemento que está titilando ahí en pantalla, ¿no? Entonces, como tenerlo en cuenta. Entonces, ese cursor de inserción, ¿sí? Esto, ese punto de inserción, se puede mover con las flechas. ¿Con cuáles flechas? Pues con las flechas de movimiento, como son estas, las flechas de desplazamiento, ¿no? Que son las flechitas que nos permiten movernos. Entonces nos pueden permitir mover hacia el abajo, hacia arriba, izquierda, derecha, que eso es generalmente lo que nos están diciendo ahí. Si quiero moverme palabra por palabra, pues control y la flecha izquierda o control flecha derecha para moverme por palabras, ¿cierto? Así que de palabra a palabra para pasar más rápido, sea a la izquierda o a la derecha. Pasar de un párrafo a otro, si paso control hacia abajo paso al siguiente párrafo, control hacia arriba me devuelvo, control hacia abajo pues voy pasando párrafo por párrafo si quiero avanzar más rápido. En una tabla, si yo aquí voy a una tabla, voy a pasar esta tabla para abajo, pon enter, eso, muy bien, si en una tabla, entonces una celda a la izquierda, por ejemplo, si quiero moverme, puedo moverme con tabulación, mayús tabulación. ¿Cuál es tabulación para las personas que no lo conocen? Encima de bloqueo mayúscula, ¿sí? Ya saben que debajo está mayúscula. Encima de bloqueo mayúscula está esta tecla que en algunos dice tab, TAB, listo, pero en otros simplemente tiene esas dos flechitas, una hacia un lado y otra hacia el otro. Esa tecla se llama tabulación. Su función más que todo es para llenar formularios, para pasar de opción en opción, ¿sí? De casilla en casilla. Algo similar sucede en las tablas, ¿no? O sea, yo sí en las tablas, por ejemplo, en este caso me están diciendo que si quiero moverme a una celda hacia el lado izquierdo, es decir, hacia acá, estoy en la celda de aquí, quiero moverme hacia la izquierda, entonces use mayús tabulación. Entonces mayús tabulación y me muevo a la celda anterior. Si utilizo Mayus normal, paso a la siguiente, ¿sí ven? O sea, Mayus me permite pasar Mayus normal me permite pasar de celda en celda. ¿Listo? Una línea hacia abajo, flecha hacia arriba, una línea hacia abajo, flecha, inicio de la línea, al final de la línea periodo fin, solo presiona tecla fin, inicio de la línea presiona en inicio, al principio de la ventana control al repágina, o sea, para volver al comienzo, o control a la AB página para ir hasta el final, pasar de página en página, pues repágina para devolvernos, AB página para avanzar, listo, al principio de la página siguiente control AB página, al principio de la página anterior control, bueno, en fin. Ahí vemos, son, como les digo, son elementos muy simples, muy sencillos, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, ahí vamos a dejar por terminado lo que tiene que ver con métodos abreviados. Hay muchos, hay demasiados, es practicarlos y trabajarlos. Obviamente, para mí es muy duro, digámoslo, poder evaluar esto, si ustedes trabajan o no con los métodos abreviados, porque de alguna u otra forma usted puede hacer las cosas sin necesidad de ellos, solamente que le va a tomar más tiempo. En cambio, usted también puede, digámoslo, a usarlos, aprender a usarlos y trabajar con ellos para hacer su vida más fácil en el manejo de las herramientas informáticas. En ese orden de ideas, entonces vamos a dejar ahí y vamos a comenzar entonces ya con otras explicaciones en base a algunos aspectos de Microsoft Word. Por favor, les pido mucha atención, puesto que lo que comienza a explicar de acá, de pronto vuelvo y reitero, los métodos abreviados, pues es algo más como para su vida personal o laboral, ¿no? O sea, ya es algo que usted verá si quiere o no quiere usar, ¿no? Pues cada quien sabe si usa o no los métodos abreviados, pero lo que vamos a explicar a continuación son cosas fundamentales. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con algo muy simple. Revisar la ortografía y la gramática automáticamente mientras se escribe. Vuelvo y les voy a reiterar algo. Eh, en Microsoft Word, que digamos lo cita esta cartilla, es un poco viejo.
¿sí? Entonces, muchas de las cosas que cita, en este caso, por ejemplo, en la gráfica, en la ortografía y gramática, pues obviamente no están activas el día de hoy, ¿no? O sea, las nuevas versiones no usan esos elementos. Pero, pues obviamente se trabaja de una manera muy similar. Por ejemplo, vamos a hablar de la ortografía y la gramática. ¿Cómo funciona la ortografía y la gramática? Cuidado, señores, cuidado. La ortografía y la gramática en Word es fundamental, pero mucha gente lo hace, ¿no? Mucha gente dice, no, yo escribo algo en Word para saber si está bien o no está bien escrito, ¿sí? Porque pues Word tiene su propio diccionario, su propia ortografía, digamos lo que nos ayuda mucho. Bien, hasta ahí, correcto. Pero hay maneras de dañar la ortografía de Word. Y hay personas que lo han hecho. Yo he cogido computadores donde han dañado la ortografía. Entonces, si usted daña la ortografía de Microsoft Word, así usted escriba algo mal, Word no se lo va a corregir porque usted, o sea, digámoslo, le dijo que eso estaba bien, así esté mal. Y Word le hace caso a usted, ¿sí? A medida que nosotros tenemos un computador, nosotros podemos ir, digámoslo, agregando nuestras propias características, nuestras propias palabras. Porque hay palabras que Word detecta como erróneas a pesar de que no lo son. Porque Word no tiene todas las palabras en su diccionario. Ustedes deben entender que Word tiene un diccionario interno. Es más, si ustedes se van aquí a la parte izquierda, acá les dice en qué idioma están trabajando. También cuidado con eso, ¿no? Aquí abajo ustedes ven que dice español Colombia. A usted le puede parecer español España y usted no ve mayor problema, pero hay que tener en cuenta que el dialecto español es muy diferente al dialecto colombiano. Y muchas palabras que hay en el dialecto español no están en el dialecto colombiano. Y igualmente, ¿no? El dialecto colombiano no hay en el español. Entonces, hay palabras que quizás están bien escritas en Colombia, pero en español España no lo están. Entonces, ojo con eso. Listo, verificar primero que mi diccionario esté en el idioma correcto, español Colombia. En caso de que no lo esté, van clic ahí mismo donde dice español Colombia, se les va a abrir un pequeño elemento de idioma y ahí pueden seleccionar el idioma que quieran. Obviamente, pues lo ideal es escoger español, no España, sino español Colombia, para que les quede en el dialecto que es. ¿Ok? Listo. Lo otro. Bien, entonces, ¿qué sí debemos tener en cuenta al momento de estar trabajando con Microsoft Word? ¿Qué debemos tener en cuenta? Entonces, muy claro y muy en cuenta es que Word corrige de varias maneras. Las dos maneras más comunes en las que corrige son lo que están viendo ustedes en pantalla, que son esa línea roja, ¿listo? Y la otra manera son líneas azules, ¿listo? Son dos formas que él ya tiene de corregir. ¿Ok? La línea roja directamente le está diciendo que hay un error ortográfico y la línea azul le está diciendo que posiblemente lo haya, ¿sí? O sea, esta no es que esté seguro, sino que simplemente le puede decir, hey, mejora, mira, aquí pasa esto, o mira que puede ser con tilde o puede ser sin tilde, porque hay palabras, como por ejemplo la palabra más en algunas ocasiones lleva tilde, en otras no. Entonces tú la pones, entonces Word te dice, hey, ¿es con tilde o sin tilde? O sea, puede estar con tilde, entonces te hace como el llamado de atención como para que estés pendiente, pero no necesariamente es que esté mal esa palabra, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, está muy pendiente. Ahora bien, vamos a lo que les decía. Entonces, el pasa que hay nombres personales. Bueno, yo creo que aquí yo Willa ya lo agregué, sí. Vitalito también creo que ya lo agregué. Sí, sí, Vitalito también. Isnos creo que también ya lo agregué. Bueno, a ver, Neiva ya está agregado. No, Guadalupe, pues no. A ver, Elías. Pues es un nombre. Bueno, Elías, por ejemplo, mira. Elías, ¿sí? Bien, aquí inmediatamente me lo coloca en rojo, indicándome que hay un error ortográfico. Ustedes pueden ir a esta pestaña que se llama revisar y en la pestaña revisar acá ustedes pueden hacer una supervisión manual de su gramática. En caso tal de que usted no quiera corregirlo así, ustedes pueden darle aquí en revisar e ir a ortografía y gramática, hacer un clic y les va a aparecer una ventanita donde, digámoslo, un cuadrito donde usted va a poder ir viendo las diferentes opciones, los diferentes elementos y las opciones que le proporciona el programa. ¿Listo? Eso es una forma de que usted pueda hacerlo manualmente. Si lo que desea hacerlo de forma rápida, como se hace la mayoría de veces, pues lo puede hacer ahí mismo. Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué es Lorem Ipsum? Yo ya les dije que era un juego de textos que se crearon, que están en latín, es una traducción de latín realmente. Entonces, eso, pero el programa no lo sabe. Él me dice que Lorem está mal escrito. Ustedes saben que si yo hago clic derecho encima de la palabra que está mal escrita, automáticamente Word me va a dar unas opciones.
como lo que es Loren, Lloren, Lorem, Lores, Loret. Es para Word, esas son las palabras correctas que él tiene en su diccionario y Loren no existe en el diccionario de ¿de qué? Y Loren no existe en el diccionario de Word o de este Word que yo tengo. Entonces yo tengo otras opciones. Deme un segundo. Un segundo, qué pena. Listo. Un segundo. Sí, tranquila, entiendo. De todas formas, le recomiendo la grabación de la clase y realizar las actividades que se van a dejar posteriormente. ¿Ok? Muy bien. Listo. Entonces, ay, intenten, por favor, señores, cuando me estén hablando, cuando estoy en clase y me estén intentando hablar de algo, de algún problema que tengan, escríbanme, porque es que si me mandan audios, yo no los puedo escuchar porque estoy en clase, ¿listo? Entonces, se los recomiendo. Bueno, sigo con la explicación, retomo donde iba. Entonces, la palabra Loren para Word está mal escrita porque no está en su diccionario, pero yo sé que no lo está, porque Loren es la palabra del título que yo tengo. Entonces yo tengo varias opciones aquí, puedo hacer varias opciones. Si doy clic derecho ya saben que puedo corregirla. No necesito corregirla porque el nombre es un nombre propio de lo que yo descargué, ¿cierto? Puedo decirle omitir todo. ¿Qué es omitir todo? Que durante este documento él no le va a tener en cuenta la palabra Loren, ¿listo? Pero ya en el siguiente documento obviamente sí. Ojo con esta opción que les voy a enseñar el día de hoy. Agregar al diccionario. Yo tengo que tener cuidado con esa opción. Porque esa opción suena muy simple, ya que me va a quitar el subrayado rojo, ¿sí me va a entender? Pero inmediatamente Word va a asumir de que esa palabra es correcta, ¿sí? Entonces, eso es algo bueno, porque pues obviamente no ya puedo volver a escribir esta misma palabra Lorem y no me la y Word no me la va a subrayar como si fuera mala. Pero, ojo, si Loren fuera una palabra mal escrita y yo la agregara al diccionario, pues automáticamente lo que yo escriba, si lo escriba mal, pues quedaría sin corrección. Por eso es tan importante, señores, que cuando ustedes decidan agregar una palabra al diccionario, sepan por qué lo hacen. Yo, por ejemplo, ¿qué agrego al diccionario? Yo agrego nombres propios, ¿no? O sea, nombres de personas que quizás no están en este diccionario de Word, ¿sí? O nombres de ciudades, como por ejemplo Isnos. Isnos, si usted va a un Word nuevo, recién instalado, a un Word de una persona que no escribe esa palabra, esa palabra aparece subrayada en rojo. ¿Por qué? Porque no existe en el diccionario y es una ciudad y está bien escrito. Solamente que, vuelvo y reitero, Word no la asume como una palabra. Entonces, esa es una opción. La otra opción es agregar una autocorrección. Con esa también tengan cuidado. Porque si a ustedes se les ocurre agregar una autocorrección, como por ejemplo Lloren, cada vez que yo escriba Loren en cualquier parte, me la va a corregir con Lloren. Entonces, es un problema. Entonces, en este caso, que yo sé que Loren es un título, es un nombre propio, que está bien escrito, que estoy seguro de que está bien escrito porque ese es el nombre del texto que descargué. Entonces, yo lo voy a agregar al diccionario, ¿sí? Porque sé que está bien escrito. Entonces, al hacerlo, inmediatamente todos los Loren que habían quedan sin subrayarse porque ya Word me admite que esa palabra existe en mi diccionario. Igualmente el ipsum, que es una palabra en latín, que también ve aquí me dice insumma, ipsis, opposum, ipsi. Entonces no, esas no, yo sé que ipsum está bien escrito, entonces la agrego al diccionario, también me la quita. ¿Listo? Elías creo que es con tilde, ¿cierto? Clic derecho, entonces mira, ahí me la corrige. Yo le puedo decir que me agregue la autocorrección. Entonces cada vez que yo elija, si agrego la autocorrección a Elías, cada vez que yo escriba Elías, así lo escriba sin tilde, automáticamente Word me la va a poner tilde del solito. ¿Sí me hago entender? Es una buena opción, por ejemplo, en este caso para este tipo de nombres propios, que yo puedo agregar una autocorrección. ¿Listo? Por ejemplo, aquí lleno, era relleno, ¿no? Entonces aquí busco y aquí está la palabra relleno, la cambio. ¿Listo? Las notas, ¿listo? Specimen, vemos porque esta lleva tilde en la E. Contenían, lleva tilde. ¿Listo? Aldus es un nombre, por ejemplo, mire. Como por ejemplo Aldus PageMaker. Él incluye la versión de Loren Ipsum. Esto es un nombre, sé que es un nombre, las correcciones no son correctas y la agrego al diccionario. ¿Ok? Entonces, señores, en ese orden de ideas yo tengo que tener muy en claro que Word es una gran herramienta para manejar mi ortografía y mi gramática. No obstante,
tengo que tener mucho cuidado porque yo mismo, imagínense que usted escriba algo mal y aparece en rojo y usted no quiere ver el rojo, entonces le da clic derecho agregar al diccionario, porque hay gente que lo hace, clic derecho agregar al diccionario, y pues después ya no le va a corregir nada, porque todo lo que usted hizo mal y lo agregó al diccionario, pues Word ya lo asume que es así. Entonces puede haber un Word con mala ortografía, no se confíen de eso, ¿sí me va a entender? Entonces tengan cuidado. Y ahora los azules, lo que les decía, los azules son sugerencias, que puede o no puede ser. Por ejemplo, 500 años relleno. Hago clic y me dice años, coma, relleno, que está muy separado, entonces ahí ya me los pega un poco. Documentos que la coma está muy lejos, que tiene que ir pegada. ¿Listo? Y otras veces a propósito, por ejemplo, me dice que la coma, que tiene que llevar coma, ¿listo? Y ese tipo de elementos son ya sugerencias que yo veré si quiero o no quiero. Recuerden que de todas formas, o sea, es muy importante la gramática, obviamente eso es primordial, más cuando uno está redactando o haciendo un trabajo, obviamente es muy importante manejar la gramática, pero también les anuncio, por ejemplo, que si hay algo en azul y usted, no, eso yo lo tengo bien escrito, o sea, no quiero hacer no quiero, por ejemplo, el más, lo que yo les decía, el más sin tilde. Entonces yo, no, yo quiero el más así como está. Pueden dejarlo, tranquilo que al momento de imprimir esas subrayas, esas rayas no aparecen. ¿Listo? Entonces no hay problema por eso. Entonces, en este orden de ideas, esto sería la de ortografía y gramática. ¿Listo? Muy en claro, tener en cuenta ese aspecto. Ah, qué pena, Viviana, me estás alzando la mano, cuéntame. Viviana. ¿Me escucha, profe? Sí, ya la estoy escuchando. Profe, Ajá. es que tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Hay alguna forma de uno mirar qué palabras tiene agregadas a la ortografía de Word y modificarlas? Bueno, sí, bueno, listo, Viviana. Tú me preguntas que si hay alguna manera, o sea, si hay una forma de acceder al diccionario de Microsoft Word, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. bueno, muy bien. Entonces, ¿qué les digo ahí? Bueno, acceder directamente al diccionario de Word, digámoslo, no es posible en general, ¿no? Entonces, lo que uno puede hacer, eh, ven, te voy a mostrar. Ojo. Entonces, ¿qué pasa con uno en el diccionario? Uno puede lo que se llama son editar palabras. ¿Listo? En caso tal de que tú quieras, de alguna u otra forma, hayas agregado una palabra mal, porque puede darse la circunstancia lo que les digo, cogen una palabra y la guardan mal, entonces eso sí se puede ver. O sea, sí puedo ver palabras como tal. Entonces, bueno, vamos acá, archivos. Listo, vamos por aquí, creo que es opciones, ok, por aquí creo que está la opción revisión, listo. Bueno, aquí me da, por ejemplo, miren lo que me está dando. Por ejemplo, yo puedo cambiar algunas opciones, como son las opciones de autocorrección. Si quiero, por ejemplo, que algunas palabras no me las autocorrija, porque uno también puede haber dado por accidente que le corrigiera algún tipo de palabras, ¿no? O por ejemplo, poner la coma o tildes o ese tipo de cosas, ¿listo? Entonces, eso se realiza desde ahí. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí tenemos omitir palabras en mayúscula, o sea que si yo escribo una palabra en mayúscula no le va a tener en cuenta la ortografía. Cuidado con eso porque eso lo hace la mayoría de Word y no es correcto la verdad, porque si yo escribo en mayúscula, la mayúscula también nosotros tenemos esa rara idea, no sé dónde la sacamos, yo creo que la mayoría la tenemos o sea, que nosotros la mayúscula no lleva tilde, por ejemplo, y es falso. Las mayúsculas llevan tilde, común y corriente. Yo no sé que nosotros hemos sacado que no, pero es diferente, pero no, las mayúsculas llevan tilde. Entonces, bueno, aquí vemos que hay una opción que se llama diccionario personalizado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a diccionario personalizado. Bueno, ¿dónde es que está? Editar lista de palabras. ¿Listo? Ah, sí, míralo. Aquí está el acceso a las palabras que he agregado a mi. Ojo, las nuevas. Aquí están las nuevas. ¿Listo? Por ejemplo, aparece Loren, María, Jefferson, Insun, Ifes. O sea, palabras que yo he agregado a mi diccionario. Las nuevas. ¿Listo? Entonces, si yo quiero, por ejemplo, si yo hice algo mal y sé que he agregado palabras malas, entonces eliminar todas. Pero recuerden, solamente las que nosotros hemos agregado. ¿Sí me hago entender? O sea, lo que yo te refiero es que no vas a poder ver todo el diccionario de todas las palabras, sino solamente las que yo agregué.
Porque, por ejemplo, yo puedo agregar una palabra mal. Supongamos que aquí agregué dos Bernal, uno en mayúscula, uno en minúscula. Entonces, pero este no. Entonces lo borro. ¿Sí me entienden? Entonces ya esa palabra solo me va a quedar la que es. Por ejemplo, mira, aquí Aldus, que habíamos acabado de agregarlo. Entonces nosotros podemos simplemente cambiarlos o eliminar las palabras que no tengamos correctamente. Vuelvo y reitero de pronto para los que no vieron los pasos. Archivo. Listo. Opciones. Revisión. Aquí, bueno, pueden desactivar. Yo esta opción, en algunos casos les recomiendo que la desactiven. Porque realmente lo de la mayúscula, vuelvo y reitero, la gente no tiene en cuenta que las mayúsculas tienen ortografía. Bueno, por acá me están, veamos, me están escribiendo algo. ¿No? Así. La profesora empezó a llover, me escucha si no te puedo responder por aquí, estoy atenta, gracias. Bueno, dale, Clara Alicia. De todas formas, recordarles a las personas que por X motivo no pueden mantenerse en conexión, recordarles que por favor revisar la grabación, porque vuelvo y reitero, de todo esto que estamos viendo, yo dejo un trabajo, una actividad y hay que realizar dicha actividad. ¿Listo? De todas formas, Alicia, ahí pendiente. Bueno, entonces eso es. ¿Listo? Viviana, creo que me han preguntado, ¿cierto? Profe, buenos días. Sí, esto, Yanni, cuéntame. Profe, y por ejemplo, ¿qué pasa en un Word cuando él corrige una palabra? O sea, pone una tilde en una palabra y cuando uno escribe la misma palabra ya no vuelve a ponerla. O sea, si se escribe evaluación, un ejemplo, ¿no? Se escribe evaluación y vuelve uno a escribir evaluación más adelante, la tilde que necesita ya Word no la pone. Pues bueno, realmente en ese sentido sí déjame ver una cosa, porque pues normalmente él hace la autocorrección, o sea, y si yo escribo, por ejemplo, nuevamente, vamos a ver si, no, a mí, o sea, no sé por qué te pueda estar pasando. Entonces, no sé por qué te puede estar pasando. No sé si de pronto es un error en tu Word, de pronto en el diccionario que esté agregada la palabra evaluación sin tilde, puede ser una opción. Porque, por ejemplo, o sea, a mí no me ha pasado realmente. O sea, por ejemplo, hay palabras como más que todos, por ejemplo, ese tipo de palabras que terminan en on, ¿no? Siempre por lo general ya tilde en la O, ¿sí? Se me olvida cuál es la regla ortográfica. Bueno, ya esto. Pero, por lo general, Word la mayoría las corrige y las que no las autocorrige las pone como en rojo, ¿sí? Entonces, no sé pronto en este caso para ti, señorita Darley, por qué te estará pasando. O sea, no me ha pasado, la verdad. No es la primera vez que escucho que pasa algo así. No obstante, te recomendaría revisar quizás el diccionario personalizado si la palabra no se encuentra agregada sin tilde. ¿Sí me hago entender? Entonces, de pronto revisa que se haya agregado sin querer sin tilde y por eso Word no te la detecte como un error, porque ella debería detectar como error la palabra sin tilde. Y en caso tal de que lo que quieras es que que de pronto no te la esté autocorrigiendo, dale clic derecho, dile autocorrección y selecciona la que lleva tilde para que te quede con esa corrección. ¿Listo? Pienso que es por allí que puedes solucionar ese inconveniente. Bueno, profe, muchas gracias. Dale, no hay problema. ¿Listo? Muy bien. Entonces, gracias a todos allí por las preguntas. Sigamos entonces. Bien. Bueno, denme un segundo. ¿Qué pasó, pa? Ah, bueno, me está diciendo. Ah, no, que gracias, pa, que muy rico. ¿Listo? No, tranquilo, gracias, ahí ya nomás, ya desayuné, ya. ¿Sí? No, sí, tranquilo, pa. Sí, tranquilo, pa. No, ahorita que termine. Todavía me faltan hora y media. Uy, no sé, hijo, estoy mamado. Sí, 10 minutos nomás. No, ahorita pausé un momento. Bueno, listo, sigo. Bueno, entonces continuemos, señores. Eso por la parte de ortografía. Vuelvo y reitero, en este caso de la guía, la parte de ortografía y gramática está dada a las opciones de Word antiguo, ¿sí? Entonces no vamos a hacer el ejercicio, porque aquí hay un ejercicio donde le pedían hacer un documento y hacer una revisión ortográfica a la inversa, se llama eso. Pero no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque vuelvo y reitero, estas opciones van más dadas al Word antiguo, entonces no lo vamos a hacer. Listo. Ahora sí, bueno, esa parte sí me parece supremamente interesante, es muy útil, más que porque la vaya a evaluar, es por lo que a ustedes les puede ayudar. Yo sé que muchos de ustedes, o bueno, algunos, trabajarán para empresas, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja para una empresa, por ejemplo, el nombre de la empresa, esto suele ser muy largo, ¿no? O sea, suele ser larguísimo. Entonces, uno siempre escribiendo ahí el nombre de la empresa, siempre escribiendo el nombre de la empresa. Hay una manera en que usted se puede ahorrar ese trabajo.
y es con los famosos autotextos de Word. Imaginen que hay gente que lleva años trabajando en Word y no saben que Word crea autotextos, ¿sí? Y autotextos que me permiten a mí trabajar de una forma muy sencilla. Por ejemplo, miren, insertar un elemento de autotexto. Aquí nos dan el procedimiento. Haga clic en el lugar donde desee insertar el elemento de autotexto. En el menú insertar, señale autotexto o pulsar la tecla Alt F3. Haga clic en el nombre del elemento de autotexto que desee. Si el autotexto está hecho y no quiere desplegar el menú desde el mismo documento, escriba el nombre de autotexto y pulse F3. Entonces, bueno, vamos a explicar esto rápidamente. Resulta y pasa, vamos a hacer el ejemplo con la palabra que nos da la guía. La palabra que nos da la guía es Corporación Iberoamericana de Estudios. ¿Listo? ¿Ok? O CIES, ¿no? Entonces uno siempre está escribiendo Corporación Iberoamericana de Estudios, porque no siempre va a escribir CIES, ¿no? O sea, no siempre va a escribir CIES. En algunas ocasiones va a tener que escribir la palabra Corporación Iberoamericana de Estudios. ¿Listo? Entonces, Corporación Iberoamericana de Estudios. Entonces, ahí, esa es la palabra. Y siempre me toca, entonces yo estoy en un documento y siempre Corporación Iberoamericana de Estudios. Corporación Iberoamericana de Estudios. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer con esta palabra? Crearle un autotexto, ¿sí? ¿Cómo así que un autotexto? Miren que aquí les está diciendo que al F3 les activa el autotexto. Entonces, ojo con esto. Cuando yo selecciono, por ejemplo, voy a seleccionar Corporación Iberoamericana de Estudio y presiono al F3, automáticamente me dice, ojo, nuevo bloque de creación. ¿Listo? Entonces, nombre, corporación. Bueno, yo le puedo colocar CIES. Le voy a colocar de nombre CIES. ¿Listo? Galería autotexto, porque vamos a crear un autotexto, categoría general, descripción no le digo nada, lo dejo tal como tal, solamente me dediqué en el nombre. ¿Listo? El nombre es CIES. Tengo que tener cuidado, le voy a dar a aceptar. Listo. Parece que no sucedió nada. Dirán ustedes, no, pero pues no pasó nada. Aparentemente no. Ahora quiero que fijen acá. Bueno, vamos a estar por aquí. Resulta y pasa que yo estoy escribiendo un documento y necesito escribir CIES. Bueno, yo escribo CIES. Listo, no pasa nada. Pero ojo, si escribo CIES y presiono F3, miren lo que pasa. Corporación Iberoamericana de Estudios. ¿Sí me hago entender? Pude escribir CIES sin nada, porque si escribo CIES y sigo escribiendo normal, no va a pasar nada. Pero si escribo la palabra CIES y presiono F3, porque como ya lo guardé antes, que para eso tuve que haberlo guardado, listo, como ya lo guardé antes, pues obviamente aparece el nombre de la institución, Corporación Iberoamericana de Estudios, listo. Entonces es una forma rápida de yo, por ejemplo, entonces yo cada vez que escriba simplemente escribo CIES, presiono F3 y automáticamente me aparece el nombre de la institución. ¿Sí me hago entender? Pero porque la guardé. Y lo puedo hacer con muchas cosas. Por ejemplo, entonces, y le puedo colocar cualquier nombre que yo quiera, siempre y cuando recuerde que tengo que presionar F3. Por ejemplo, hagámoslo con una universidad. Entonces, Universidad Surcolombiana. Bueno, ese es el nombre muy corto. A ver, otra más larga. A ver, ¿cómo se llama esta? Universidad Abierta y a Distancia. Bueno, esta es un poco más larga. Ok. Universidad Abierta y Distancia. Bueno, vamos a hacer esa. Entonces, lo mismo. Ojo, en este momento vamos a hacerlo con un add, ¿no? Entonces, un add. Entonces, si yo presiono un add, si yo presiono F3 no pasa nada. ¿Por qué? Porque no he guardado. Simplemente no existe el autotexto. Pero si yo vengo y selecciono Universidad Abierta a Distancia, presiono al F3, ¿listo? Y le pongo un nombre. Universidad no, vamos a colocarle un add. Entonces le pongo un add. Entonces ya lo sé. Cada vez que yo escriba un add y presione F3, automáticamente va a aparecer el nombre completo. Entonces, por ejemplo, quiero escribirlo aquí. Un add y presiono F3 y aparece el nombre completo. Entonces es una forma fácil de insertar textos muy largos y autorrellenar fácilmente cualquier elemento. ¿Listo? Entonces esa es una forma sencilla de hacerlo. Ese es con Alt F3 para guardar y F3 solamente para activarlo. ¿Alguien me está comentando ahí? ¿Va a comentar? ¿Hacer una pregunta? Profe, ¿Sí? esto, por ejemplo, si se guarda en mayúscula, ¿necesariamente tiene que ser en mayúscula para que aparezca toda? Te voy a ¿O mostrar. también puede ser en minúscula? Te voy a mostrar. Por ejemplo, yo escribo una en mayúscula. Mira, aún así presiono F3. Lo que sí es que como lo guardé, así sí me va a aparecer. ¿Sí me hago entender? O sea, yo escribo una en minúscula, presiono F3, igualmente me va a aparecer el texto, pero si el texto lo guardé en mayúscula, me va a aparecer en mayúscula. Si lo guardé en minúscula, me va a aparecer en minúscula.
¿Listo? Sí, sí, profe, ahí sí le entiendo. Lo que pasa es cuando usted guarda un ad, si lo guarda en mayúscula, necesariamente tiene que ser en mayúscula que se tiene que escribir. No, 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 señor. No, no. Entonces, vea, aquí lo estoy haciendo. Estoy escribiendo un ad en minúscula, presiona F3 y mira que normalmente aparece. O sea, no importa si la palabra que guardé la escribe en mayúscula o en minúscula, ahí no tiene nada. No pasa nada. ¿Listo? Lo puedes hacer tanto en minúscula como en mayúscula. ¿Ok? Viviana, cuéntame. Profe, Pro- disculpe, profe, ¿podrías explicar ese cuadro que casi no lo entendí? ¿Qué cosa? ¿Lo del F3? Sí, señor. Ya te lo repito. Shirley, ¿me vas a decir algo? yo, profe. Sí, dime. ¿Hola? Profe, es que hice el ejercicio. Ajá. Sí, Sí, ¿me sí. escucha? Sí. Profe, yo hice el ejercicio y pues le puse así, sí es, y le doy F3 y me aparece Corporación Iberoamericana de Estudios, pero la palabra sí es se me borra. Ah, sí, claro. Y yo si se borra, es que yo vi que a usted no se No, le no, no. borró. Es que en el primer ejercicio que les hice, les mostré que sí es, o sea, sí es, si usted escribe la palabra sí es y sigue, da un espacio y sigue escribiendo, no va a pasar nada. O sea, la palabra se queda allí. Eso era lo que les Sí. estaba mostrando. Por eso quedó sí es y sí es. Mm, Ya después sí usé sí es y F3 y ahí sí obviamente se cambia por la palabra de autotexto. ¿Listo? bueno, profe. Bueno, entonces reitero aquí rápidamente para la compañera que quizás no pudo. Vamos a hacerlo con otra. Vamos a hacerlo por ejemplo, en Pitalito creo que es el SENA se llama Centro de Desarrollo Sostenible Surcolombiano. Algo así creo que es. Me corren, pero no creo que es así. Por ahí va la cosa. ¿Listo? Bueno, aquí, por ejemplo, surcolombiano. No, no es. Es surcolombiano. Bueno, aquí por ejemplo, vean, me parece que no está mal, yo sé que está bien listo. Bueno, Centro de Desarrollo Sostenible Surcolombiano. Este es el nombre del SENA Pitalito, ¿no? Entonces, yo lo selecciono, ¿ok? Entonces, presiono al F3. Eso es para guardar esa palabra, Centro de Desarrollo Sostenible Surcolombiano, y no tener que, cada vez que, por ejemplo, si yo trabajara para el SENA, cada vez que estoy haciendo un documento del SENA, no estar escribiendo el mismo nombre y una y otra vez y perdiendo tiempo escribiéndolo. Lo guardo con una palabra más corta que al momento de escribir esa palabra presión F3 aparece toda la palabra larga. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que hace esta función del autotexto. Guardar ese texto largo y activarlo con una palabra chica. Eso es lo que hacemos. Entonces aquí me dice el nombre. El nombre es lo que importa. ¿Qué es lo que me lo va a activar? Entonces me lo va a activar la palabra cena. ¿Listo? Entonces, cuando yo escriba cena, entonces si yo presiono F3 cuando escribo cena, automáticamente me va a aparecer todo el nombre. Centro de Desarrollo Sostenible Surcolombiano. Entonces cena, por ejemplo. Listo, ahí está. Listo, entonces vamos a hacer el ejercicio por acá arriba. Ok, entonces vamos acá, por ejemplo. Entonces, bueno, evaluación. Entonces escribo, ojo, escribo cena. Escribo la palabra cena. Si presiono F3 al escribir cena, automáticamente se cambia la palabra cena por Centro de Desarrollo Sostenible Surcolombiano. ¿Sí? Automáticamente. Pero lo que les decía de rato, el ejemplo que le puse de rato es que no es que usted dice, profe, entonces ahora la palabra cena no la puedo usar. Claro que la puede usar, porque si usted escribe cena, da espacio y sigue escribiendo, pues no va a pasar nada. O sea, la palabra va a quedar allí y usted va a seguir trabajando común y corriente. Solamente que cuando usted presione F3 y la palabra que haya guardado, automáticamente le va a aparecer. Vamos a hacer un ejemplo más ya para finalizar y para que lo entiendan, lo dejarlo 100% claro. Por ejemplo, lo voy a hacer con una palabra que no sea o sea, como más personalizada. Por ejemplo, yo trabajo ya, un nombre larguísimo. Institución para el trabajo, perdón. Para el trabajo y desarrollo humano politécnico americano. Listo, miren ese nombre. Imagínense, uno todo el tiempo escribiendo institución para el trabajo y desarrollo humano politécnico americano. Listo, ese es el nombre que quiero grabar. Entonces lo voy a grabar. Pero esta vez voy a hacerlo con una palabra más informal, algo personalizado, porque pues en la otra el nombre de la universidad. No, yo lo puedo hacer con cualquier palabra. Y les voy a poner ejemplo acá. Institución palabra, al F3. Entonces la voy a hacer fácil, vea. Voy a hacerlo con la palabra poli. Entonces cada vez que yo escriba la palabra poli, o sea, es para ahorrarme todo ese espacio, ¿cierto? Entonces le doy a aceptar. Bien, entonces ahí ya me quedó guardada.
Entonces yo estoy haciendo mi documento, estoy escribiendo y necesito poner aquí Poli. Entonces necesito colocar todo el nombre del Politécnico. Entonces, Poli, presiono F3 y ahí aparece Instituto de Desarrollo Humano Politécnico Americano. ¿Sí ven lo fácil? Por ejemplo, si usted está en una institución, si usted está en una empresa, esto le va a ahorrar mucho tiempo, o sea, demasiado tiempo. Entonces es una forma fácil de usted trabajar, ¿listo? Entonces ahí explico lo que tiene que ver con el autotexto. Aquí les dan algunos ejemplos, también lo mismo, lo que les acabo de explicar, ¿listo? Ok. Bueno, vamos al punto 2.4. En este punto sí nos vamos a demorar un poquito y esto sí tiene que ver con la... Profe, qué pena interrumpirlo. Sí, dígame, tranquila. Háblame, Esto, Darley. perdón, yo tengo un mini portátil Ajá, y pues yo hice ese que usted nos estaba explicando, ajá. pero al hundirle F3 me tocó hundirle la tecla Enter. Bueno, ¿qué te voy a decir? No sé, puede ser, no sé, que quizás esto, porque mira, por ejemplo, cuando yo escribo, quiero que te fijes acá, cuando escribo las palabras que he guardado, por ejemplo, poli, ¿sí ves? Mira, me da dos opciones, escúchame esto, Darley, ¿cómo se llama? Perdón, qué pena, no me acuerdo de tu nombre. Yanni, bueno, démosle Yanni. Yanni, te voy a hacer, la única forma no es F3, mira lo que dice ahí abajo. Presione entrar para insertar, ¿sí? No necesariamente solo F3, también puede ser con entrar. Si yo presiono solo entrar al escribir poli, también me aparece el nombre. O sea, no solamente funciona con F3, ¿sí? O sea, funciona con las dos, F3 o entrar. ¿Qué puede estar sucediendo contigo? Se me olvidó el nombre, qué pena. Darley, ¿qué puede estar sucediendo contigo y con tu portátil? ¿Te acuerdas lo que comenté hace un ratico? Que decía que quizás algunos portátiles no activan las teclas F directamente. Si me hago entender, no las activa directamente. Las activa, toca utilizar una tecla que se llama FN. Los mini portátiles tienen esa tecla. Por ahí al lado de control, a la izquierda abajo, está FN. A veces tendrías que presionar FN, F3. ¿Listo? Entonces puede ser esa la circunstancia. No obstante, en este caso no te preocupes. Puedes presionar Enter, que también te va a funcionar. ¿Listo? No hay ningún problema por eso, ¿ok? Viviana. Profe, muchas gracias. Dale, no hay problema. Viviana, ¿me vas a decir algo más? ¿No? Bueno. Grace, ¿me vas a decir algo? Profe, es que yo hice el ejercicio, pero a mí no me sale para guardar la palabra. ¿Estás usando un mini portátil o un computador de escritorio? No, un portátil no. No, perdón, un portátil sí. ¿Verificaste con la forma en que te digo? Lo que te digo, o sea, es que a veces, Sí. por ejemplo, en algunos casos, en los portátiles, a algunos les va a tocar presionar la tecla Alt, ALT, la tecla FN y la tecla Ajá. F3. A veces te va a tocar así. Ah, sí, ya ahorita sí me salió Exacto, porque así. es que tu portátil, en las teclas F no son directas, sino que toca con la FN. ¿Listo? Sí. Ah, bueno, gracias. Dale, no hay problema. ¿Ok? Listo. Muy bien, entonces ahí vamos bien con los ejercicios. Bueno, vamos a continuar. ¿Listo? Grace ya, bueno, Grace ya me dijo, ¿cierto? Listo. Muy bien. Bueno, entonces, ahora sí. 2.4. Manejo de las tablas. Estamos haciendo que quiero ver algo por acá. ¿Dónde está? Bueno, esto ya es el ejercicio. Un segundo. Bueno, eso es... Bueno, listo. Bueno, listo. Está viendo una pequeña cosa que para lo de la cuestión del tiempo. Entonces, bueno. Ok, sigamos. Manejo de tablas, señores. Bueno, el manejo de tablas es un poco más, ¿cómo les explico? Un poco más sencillo, sí, pero a la vez tiene como cositas que debemos manejar. Y de este manejo de tablas,
Y la siguiente parte que es manejo de tablas y lo siguiente que es la inserción automática de tablas de contenido es de lo que se va a tratar la guía de los trabajos que se van a dejar. ¿Ok? Entonces es importante y muy importante que pongan cuidado a esta parte. ¿Ok? Entonces, bueno, comenzamos. Manejo de tablas. En un documento nuevo de Word, realice los siguientes ejercicios. Bueno, en este caso vamos a crear una tabla. Bueno, aquí está cómo crear la tabla, cómo se crea una tabla sencilla, crear una tabla compleja, convertir un texto existente en una tabla. ¿Listo? Bueno, esto ahorita lo vamos a hacer. ¿Ok? Bueno, agregar filas o columnas. Todo esto lo vamos a explicar en un solo concepto. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. Vamos ahorita a mirar cómo se puede, si se pueden entrar fórmulas en las tablas. ¿Listo? Buscar y reemplazar. Bueno, vamos a comenzar por acá. Entonces, primero nos dice, ¿qué nos dice? Creemos una tabla. ¿Listo? Ya el documento como tal, con todos estos textos, con todo esto no nos sirve. Si lo hubiéramos a guardar, pues yo creo que ya la mayoría sabe que archivo, guardar como, examinar, le pone un nombre a su documento y lo puede guardar, ¿no? O sea, es una forma simple y fácil de guardar cualquier documento de Microsoft Word. Si yo, por ejemplo, en este caso cierro y no guardo, pues obviamente esta información no me sirve. Listo, también puedo crear un archivo nuevo, ¿no? Archivo, decirle que quiero un archivo nuevo para iniciar con un documento en blanco a iniciar con un documento en blanco. ¿Listo? Bien. Vamos a iniciar desde aquí. Como les digo, hay algunas cosas, algunas herramientas o algunas funciones de las tablas que Word no puede o no permite esto en la versión antigua trabajar. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros no podemos manejar, digámoslo, toda la cartilla al pie, la letra, porque como le digo, hay algunos elementos que son de la versión antigua, ¿sí? Entonces vamos acá. Entonces, lo primero que vamos a aprender es insertar una tabla. ¿Listo? Existen diferentes formas de insertar una tabla, como lo dice acá. Una tabla sencilla, una tabla compleja. ¿Cómo se inserta una tabla? En Word es muy fácil. Hay una pestaña que se llama insertar, obviamente, que ahí están todos los elementos y objetos que se pueden insertar dentro del documento. En esos documentos hay una opción que se llama tabla. ¿Listo? Esa opción que se llama tabla, si yo le hago clic, yo puedo ver, por ejemplo, primero, esto se llama, perdón, pero estaba en el documento en blanco, es en el documento en blanco, disculpen. Pestaña insertar, vamos a la opción tabla, y en la opción tabla tenemos, digámoslo así, tres maneras simples. La primera es simplemente seleccionar los cuadritos. Esos cuadritos me indican las filas y las columnas. A la derecha, las columnas y hacia abajo las filas. Las columnas son las barras horizontales y las columnas barras verticales, disculpen, y las filas son las columnas horizontales. ¿Listo? Entonces, yo aquí puedo simplemente crear una tabla. ¿Listo? Simplemente aquí no estoy haciendo ni clic ni nada, el mouse solo me muestra. Ya cuando, por ejemplo, si quisiera hacerlo, solamente hago un clic y automáticamente se inserta la tabla, como es este caso, ¿cierto? Pero ahí le di clic en esa flechita y la borré con la tecla retroceso normal. Pero también puedo ir a tabla, ¿listo? Y ¿cuál es el problema con esa tabla? Esta tabla nos permite crear una tabla rapidito, ahí, facilito. Pero ¿cuál es el problema con ella? Que tiene un límite. Lo máximo que puedo crear con esta opción es una tabla de 10 por 8, de 10 columnas con 8 filas. ¿Qué pasaría si quiero una más grande? Entonces ahí ya no usaría esto, sino que me iría a la opción insertar tabla. En la opción insertar tabla ya me aparecen el número de columnas y el número de filas. Y yo aquí puedo poner el número de columnas, por ejemplo, 20 columnas por 15 filas. Obviamente una tabla mucho más grande de la que puedo crear con la otra opción. ¿Listo? Esta es la forma más común de uno insertarlo. El ancho lo vamos a dejar automático. ¿Listo? Y le vamos a dar clic en aceptar. Automáticamente se inserta una tabla de 20 por 15, como se pueden dar cuenta. ¿Listo? Entonces, esa es una forma simple y sencilla de nosotros poder manejar lo que llamamos las tablas. ¿Listo? Una tercera manera que no la recomiendo, y escúchenla muy bien. Por favor, escúchenlo muy bien. No la recomiendo. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo les ponga el ejercicio, más de uno va a querer usar esta opción. Y no se la recomiendo. ¿Listo? Porque esta opción hace que su trabajo se vuelva más difícil. La tercera opción que les voy a enseñar el día de hoy se llama dibujar tabla. Dibujar tabla suena muy chévere porque uno dice, dibujar, o sea, que yo la puedo hacer a mi manera, la forma en que yo quiero. Sí, tiene razón. Pero dibujar tabla también tiene un problema y les voy a explicar. Primero, si se dan cuenta al dibujar tabla, mi mouse se convierte,
pasa de ser una flechita o ser un punto de inserción, pasa a ser un lápiz. Si hago clic sostenido, puedo dibujar un cuadro, por ejemplo, y ahí es el primer cuadro de mi tabla. Luego puedo simplemente hacer otro clic sostenido, listo, y dibujo otro cuadro. Bueno, ahí por ejemplo, miren, ahí ya comenzamos, el cuadro se me fue del otro, ¿no? Entonces aquí tengo que hacerlo pegado para que se pegue, listo, y así sucesivamente. Puedo hacer varios cuadros, puedo acá abajo hacer un cuadro grande. Entonces yo sé que por esto, miren, ven esto y dicen, ah, no, claro, dibujarla es mejor porque vea, puedo hacer 3 cuadros chiquitos y uno más grande abajo. Sí, pero es que dibujar me hace malas márgenes, me genera errores, no siempre le va a permitir a usted insertar los elementos como usted quiera, ¿listo? Entonces empieza usted a complicarse, sé por qué se los digo, ¿listo? Entonces empieza usted a complicarse con los diferentes elementos de dibujar tabla. Entonces no le recomiendo dibujar tabla, ¿listo? Use siempre o una o la otra. Bueno, en este caso, profe, ¿y cómo hago ahora para usar el mouse? Mire, ya no puedo, hago clic acá y no puedo usar el mouse. Porque tiene que ir a la pestaña diseño que aparece justo cuando está seleccionada la tabla, y aquí está la opción dibujar tabla y tiene que deshabilitarla. Si yo la deshabilito, ya obviamente puedo usar mi cursor común y corriente, pero mientras está habilitada pues solamente puedo dibujar la tabla. Entonces la desactivo y ya puedo simplemente dejarla por fuera, ¿ok? Entonces aquí simplemente voy aquí por ejemplo a este punto, que si hago clic ahí me selecciona toda la tabla y la puedo borrar. ¿Listo? Entonces recuerden que insertamos la tabla de 3 maneras diferentes. La manera normalita, que es elegir los cuadros que usted necesite y ya. La segunda manera, que es insertarla directamente, donde usted escribe cuántos quiere de columnas y cuántas filas quiere. Y la última, que es dibujada, pero vuelvo y reitero por enésima vez, no se la recomiendo para nada. ¿Listo? No se la recomiendo. Bueno, en ese orden de ideas, ¿ahora qué voy a hacer? Vamos a insertar una pequeña tabla, vamos a insertarla. Voy a insertar una tabla aquí de un valor de 7×4, por ejemplo. No pasa nada, es para explicarles las propiedades de la tabla. Porque usted se fija, acá en la guía nos habla de cómo crear una tabla compleja, los bordes, bueno, en fin. ¿Listo? Entonces, bueno, esto ahorita lo hacemos, que es convertir un texto en una tabla. ¿Ok? Bueno, y acá abajo nos habla de lo que tiene que ver con agregar filas, agregar columnas, pintar, todos esos elementos, el formato en las tablas. Entonces vamos a ver un poco sobre eso, ¿ok? Entonces comencemos. Primero, las filas y las columnas no son intocables, al contrario, son editables. Cuando yo inserto una tabla, miren, si yo hago un clic acá afuera de mi tabla, acá afuera en el documento normal, están las herramientas normales. Pero si hago clic en mi tabla, ¿sí ve? Si me hago clic en mi tabla, me doy cuenta acá que dice herramientas de tabla. Y tengo 2 pestañas, diseño y disposición. Tengo estas dos, diseño y disposición. Estas 2 pestañas, ¿qué hacen? O quiero que me entiendan, ¿qué hacen estas 2 pestañas? Me permiten editar la parte inferior, o sea, me permiten editar el contenido de la tabla. Por ejemplo, la parte de diseño me permite elegir los diseños de los bordes, si los quiero claros, si quiero algún formato en especial, si quiero algún formato de los elementos. Pero si quiero disposición, puedo usar elementos como lo son insertar filas, insertar celdas, insertar, digámoslo, eliminarlas. Por ejemplo, miren acá. Yo pongo mi cursor aquí en la última fila, perdón, y le puedo decir insertar debajo. ¿Qué es insertar debajo? Pues simplemente insertar filas debajo. Si necesito insertar a la derecha, insertar filas a la derecha. ¿Listo? Insertar a la izquierda, inserto a la izquierda. Y si inserto hacia arriba, inserto arriba. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, yo puedo insertar los diferentes elementos que tengo. Puede ser arriba, abajo, izquierda, derecha. Puedo insertar más o menos columnas. De igual forma las puedo eliminar. Por ejemplo, yo puedo seleccionar un conjunto de columnas. Listo, perdón que hice lo saqué ya. Yo puedo seleccionar un conjunto de filas, columnas y decirle que las quiero eliminar. Puedo decir que eliminar las celdas, eliminar columnas, eliminar filas. Por ejemplo, si le digo eliminar columnas, pues se me dan todas las columnas. Vean. Si selecciono esto, le digo eliminar filas. Y se me elimina todo porque eliminé todas las filas. ¿Se me va a entender? Entonces yo puedo eliminar los diferentes aspectos o elementos de mi tabla. Mi tabla, vuelvo y reitero, no es un elemento que no se pueda editar, al contrario, es muy editable. Podemos editar nuestra tabla de muchas maneras, ¿ok?
Entonces podemos editarlas. También puedo, por ejemplo, bueno, aquí voy a borrar un momentico mi tabla, voy a volver a insertar otra básica, eso, muy bien. Y saben que dentro de la tabla pues no tiene ciencia, yo puedo escribir, ¿no? Yo puedo escribir, por ejemplo, mi nombre, Jefferson, sí es, bueno, puedo escribir informática, bueno, o sea, bueno, puedo escribir. También dentro de estos elementos yo puedo, por ejemplo, seleccionar, hacer clic sostenido, se selecciona como se selecciona un texto prácticamente. ¿Listo? Y puedo, por ejemplo, centrar al medio, a la derecha. Puedo cambiar la dirección del texto si quisiera. ¿Listo? Puede ser hacia abajo, hacia arriba. ¿Sí? En las tablas son muy útiles este tipo de funciones. ¿Ok? ¿Listo? Puedo combinar, si en caso tal yo necesitara, por ejemplo, que estas dos celdas fueran una sola, así como cuando usted dibuja, usted puede combinar, miren, combinar y estas dos celdas se convierten en una sola. Entonces usted puede ir personalizando su tabla. También puede borrar, por ejemplo, si no quiere combinar, la otra forma también de hacer lo mismo es borrando. Por ejemplo, supongamos que yo quiero esto más grande. Entonces puedo ir al borrador, activar el borrador y se me activa esta función de borrador. Entonces doy clic aquí y se dan cuenta que desaparece y si doy clic aquí desaparece las líneas. O sea, aquí estoy haciendo es borrando las diferentes líneas. Pero mire que aquí borré sin querer estas líneas de acá, las puedo volver a hacer con la herramienta dibujar. ¿Listo? Entonces miren, ahí ya digo y bien, y habilité todo ese espacio para trabajar. Bien sea que lo podemos hacer con combinar celdas o bien sea que lo podemos hacer con el borrador. Prefiero 1000 veces, en vez de que ustedes dibujen una tabla, es más fácil y más sencillo usar el borrador y la combinación. Son más sencillos de usar esas dos herramientas que que la dibujar tabla, ¿oyeron? Porque cuando ponga el trabajo ahí se van a dar cuenta de qué me refiero. Listo, señor, entonces eso es como para que tengan en cuenta. ¿Ok? Bien, en ese mismo orden de ideas, ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, aquí nos ponen un ejercicio muy simple, quiero que lo miren, y es el de convertir texto en tabla. Eso se puede hacer. Lo que pasa es que en muchos casos, bueno, aunque esto más se hace en Excel, Excel es mejor para esto. No obstante, en Word se pueden hacer cosas sencillas también. ¿Listo? Por ejemplo, aquí nos ponen un ejemplo, vamos a hacerlo aquí primero con este. ¿Listo? Bueno, hagamos con esto. Entonces, vea, por ejemplo, aquí me dan un texto. ¿Listo? Este texto. Real Madrid y Barcelona. Ok. Ese texto, si se dan cuenta, está separado por comas. Hay veces que vienen separados por guiones, viene separado por comas. O sea, no tiene mayor incidencia. El hecho es que a veces, pues depende del elemento, también esto se puede, digamos de alguna otra forma, ver qué tipo de separación tiene. Según también el tipo de separación, así mismo se hace el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros con ese tipo de elementos? Nosotros lo que podemos hacer con ese tipo de elementos es simplemente convertir este texto, o sea, este texto que tengo separado por diferentes elementos, lo puedo convertir en una tabla. Pero bueno, ¿cómo así convertirlo en una tabla? Pues simple, o sea, es tomar ese texto que tengo, tomarlo y pasarlo para que ingrese dentro de una tabla. Por acá está la opción, dame un segundo, se me perdió. Bueno, ahorita la busco. Entonces, ¿qué es lo que hago con este texto? Entonces, este texto lo puedo insertar, pasar a una tabla, ¿listo? Basado en la separación que tiene. Vuelvo y reitero, lo mejor para hacer ese tipo de cosas es Excel, obviamente, ¿no? Porque Excel tiene la función automática de eso. Por ejemplo, si yo paso, supongamos, estos elementos que me acaban de pasar, ¿listo? Si yo los tengo en ¿qué? En Excel, yo simplemente los selecciono, ¿listo? Y si ustedes se van a dar cuenta, nosotros acá en Excel tenemos la opción de manejar datos y tenemos que decirle la cuestión de pasar de texto en columnas, ¿listo? Y yo puedo fácilmente, aquí les iba a mostrar, porque lo mismo, ahorita les muestro también en Word, tranquilos. Y me dice que de ancho fijo o es que están delimitados, le digo que están delimitados, le doy siguiente y le digo que me los están separando por medio de una coma. Al darle que me está separando por una coma, él automáticamente me organiza la información, le doy siguiente, me muestra cómo va a quedar, está bien, le doy finalizar. Y automáticamente, como se pueden dar cuenta, los datos se ingresan y quedan organizados en una tabla directamente en Microsoft Excel. Por eso les decía, Excel es mucho más fácil de trabajar esta información porque Excel da, digamos, diferentes opciones.
Ahora vamos a hacerlo en Word, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa en Word? En Word nosotros podemos también hacer la misma función. Nosotros podemos convertir esos textos que nos ha pasado, que nos pasan separados por comas, por puntos, ¿listo? Los podemos pasar directamente a texto. No obstante, y eso sí quiero aclararlo bien, cuando nosotros pasamos texto a columnas en Word, ¿sí? Nosotros debemos tener en cuenta que no siempre funciona de una forma, digámoslo, correcta. ¿Listo? Entonces, para que lo tenga en cuenta. Entonces, vamos a hacerlo. Bueno, vamos acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos por acá. Creo que es en tabla. Acá está, vea. Convertir texto en tabla. Ah, pero obviamente antes de esto tenemos que tener seleccionado el texto. No, mira, tengo seleccionado el texto. Lo mismo que hice allá en Excel. Tengo seleccionado el texto. Me voy a tabla. Le digo combinar texto en tabla. Ok. Y al darle combinar en texto en tabla me dice. Perdón, ¿sí? Convertir texto en tabla. Así, bueno. Entonces me dice número de columnas. Entonces, ¿cuántas columnas tiene esto? 1, 2, 3, 4. Tiene 4. ¿Listo? Filas. Entonces, para que me diga separado con qué. Entonces le voy a decir con otro. Entonces, aquí le pongo que con la coma. ¿Cierto? Entonces, vamos a darle a aceptar. Y listo, vean. Ahí está. Ya hemos convertido el texto que teníamos en columnas. ¿Sí ven? O sea, me dieron un texto. Bueno, vamos a hacerlo con todo, tal como lo hicimos allá con Excel. Vamos a hacerlo con todo. ¿Listo? Y voy a repetir el procedimiento para que lo miren. Ok. Entonces, yo lo que hago es, tengo el texto, pego el texto, mira, ahí está el texto. Selecciono. Miren que Excel lo hizo automáticamente. Aquí no, aquí sí me toca saber cuántas columnas van a haber. 1, 2, 3 y 4. Van a haber 4 columnas. Listo, perfecto. Entonces ahora sí me voy a insertar, tabla, convertir texto en tabla. Número de columnas, pues tengo que contarla. En este caso son 4, pongo las 4. Ancho lo dejamos tal como está. ¿Separado con qué? Entonces le voy a decir separado con otro y escribo la coma, porque está separado con qué, con coma. Le voy a aceptar y automáticamente la tabla queda. ¿Listo? Cuidado con esto, señores, porque esto va parte del ejercicio también. Fíjense muy bien cómo se hace el procedimiento y vean. Listo, entonces ahí ya organicé una información que venía separada, digámoslo de alguna otra forma, por coma. ¿Listo? Y la organicé ¿en qué? En una tabla. ¿Ok? Vamos por acá, de pronto, no nada. Ok. Listo. Bien. Entonces, esa es la forma de nosotros separar textos en tablas. Listo. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice esto? Bueno, convertir los textos ya lo hicimos, muy bien. Agregar filas o columnas ya también lo miramos como... Aunque hay otra forma más rápida también de agregar filas o columnas. Si yo necesitara agregar filas o columnas, en vez de ir aquí a la pestaña diseño o disposición, perdón, donde podemos insertar y hacer esto, en vez de hacer eso podemos hacer simplemente clic derecho, ¿no? Clic derecho, insertar columnas o filas, o podemos eliminarlas también con clic derecho, o una fácil que usa mucha gente es ir al final de la tabla, poner el cursor al final de la tabla y presionar enter. Automáticamente se inserta una columna nueva. Usted necesita una columna simple al final, presiona enter y se agrega una columna nueva. Es una forma rápida y sencilla de agregar columnas y filas a nuestra tabla. Vuelvo y reitero, con clic derecho pueden insertar tanto columnas como filas, tanto izquierda, derecha, encima o abajo. ¿Ok? Entonces eso es lo que podemos hacer. ¿Ok? Sigamos acá. Entonces modificar una tabla usando datos. Si yo utilizo como una lista, puedo incluir modificación. Bueno, eso ya lo podemos, eso ya es de la parte vieja. Aplicar autoformato de tablas, haga clic en tabla, en una tabla, autoformato de tablas. Bueno, aquí cuando hablamos de autoformato hablamos es de, por ejemplo, si yo quisiera esto ponerle colores, todo eso es la misma herramienta de diseño. Recuerden que ahí de pronto en la guía no tenemos esa opción de, o sea, estas opciones ya no están disponibles porque son de versiones viejas. Entonces lo que hacemos es actualizarla. Entonces acá lo que vamos es a diseño y en diseño elegimos un autoformato. Un autoformato es esto, o sea, formatos que ya vienen preestablecidos, ¿no? Que ya, vea, por ejemplo, puedo elegir esta tabla y mira cómo queda. Así quedaría mi tabla automáticamente ya con un autoformato que ya viene en Excel. ¿Listo? Entonces esas son formas que podemos... Aunque yo también puedo dar mi propio formato, ¿no? O sea, yo puedo seleccionar, ir a la pestaña de diseño y decirle que, por ejemplo... seleccionar esa parte de arriba, decirle que lo quiero pintar de un color,
ir a esta parte de abajo, decir que lo quiero pintar de otro color, ¿sí me hago entender? O sea, yo podría yo mismo darle mi propio toque personalizado a la tabla. ¿Listo? Bien. Ahora, me dice que se pueden realizar cálculos en la tabla. Haga clic en la celda en la que sea que aparezca el resultado. En el menú tabla, haga clic en fórmula. Si Word propone una fórmula que no desea utilizar, elimine en el cuadro y haga clic en función en el cuadro pegar función. Entonces aquí nos hablan de, por ejemplo, si nosotros queremos hacer o elaborar, por ejemplo, queremos elaborar fórmulas en Excel, en Word. Que vuelvo y reitero, esta función es más útil en Excel. O sea, cuando uno aprende a hacer Excel, este tipo de cosas ya no las hace en Word. Pero si se necesitaran en algún momento dado, pues obviamente lo ideal es que es poder ¿qué? Es poder hacerlo. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hacer, por ejemplo, aquí algo rápido. Entonces, resulta y pasa que nosotros, como le reitero, nosotros tenemos esos limitantes. Por ejemplo, si yo quisiera sumar, vamos a suponer que yo quiero sumar estos partidos. ¿Listo? Yo quiero sumarlos aquí. Entonces, ¿puedo usar qué? Tengo que usar alguna de las fórmulas que me da Word para hacerlo. Entonces, si yo doy clic aquí, yo puedo ir acá a la pestaña disposición, o sea, formato. Recuerden que es formato en algunos computadores. Y decirle fórmula. ¿Listo? Vamos a la pestaña disposición y le decimos fórmula. ¿Listo? Entonces miren que ahí automáticamente me aparece la fórmula. Igual sum, que es suma, ¿cierto? Bob, que es el espacio. Y yo le puedo dar clic en aceptar. ¿Listo? Inmediatamente me lo suma. Lo mismo es aquí. Voy aquí a fórmula. ¿Listo? Dejo que Word en este caso obviamente me realice el procedimiento y le doy aceptar. Si quisiera hacer otra fórmula, ahí sí tendría que venir aquí a fórmula, decirle pegar función y elegir alguna de las funciones que tengo. Obviamente hay que conocerlas, ¿no? Por ejemplo, mínimo, elige el número más grande, máximo, el número más pequeño. Si elijo min, obviamente pues ahí me está diciendo de dónde a dónde. ¿Ok? Perdón, que la puse mal. Listo. Bueno, por ejemplo, ahí en el texto que les dicen que usted puede manejarse según, por ejemplo, en este caso, puede usar fórmulas directas de valores constantes usando directamente los símbolos y haciendo el cálculo de dónde está cada uno de los elementos. Recuerden que en una tabla usted tiene diferentes elementos como A1, B1, que son las referencias de cada celda. Vuelvo y reitero, esto es más útil y más usado en Excel. En Word es muy poco usual usar este tipo de fórmulas. ¿Por qué? Porque realmente son fórmulas que se usan más en este tipo de plataformas como Excel. ¿Listo? No obstante, veamos si funciona. Entonces esta sería la columna A, la columna B, la columna C, la columna D. La fila 1, la fila 2, la fila 3. Entonces sería A, B, C, D, D2 y D3, ¿cierto? Entonces sería igual D2 más D3. Espérate. Igual D2 más D3. Entonces, si te das cuenta, no nos deja. ¿Por qué? Porque para poder hacerlo, tenemos que decirle acá en disposición que me deje ingresar una fórmula. Entonces, aquí sí. Vamos a ver si nos deja. ¿Listo? Ojo con esto. Voy a mostrarles algo. D3 más D4. Estoy haciéndola de forma directa. Por eso, miren, estoy haciéndola de forma directa. Le voy a aceptar. No me aparece el resultado. ¿Por qué? Porque la fórmula que estoy intentando usar no está dentro de los datos de Microsoft Word. Quiero dejar algo claro y es lo siguiente. Cuando nosotros usamos las diferentes fórmulas de datos en Microsoft Word, estas fórmulas tienen que ir dentro del comando, por ejemplo, en el caso de ahora, porque aquí les iba a mostrar pero no aparece. En el caso de ahora, por ejemplo, en Excel, el comando para sumar es suma. Mientras que en Word el comando para sumar es sum, o sea, S-U-M, así, sum. Y estos valores ya no se manejan en referencias
en referencias de, por ejemplo, sumar arriba, abajo, sino sumar derecha, sumar izquierda, sumar abajo, ¿listo? Entonces, ese tipo de cosas, ¿listo? Entonces, por ejemplo, aquí lo sumé y me dio pues, en la parte inferior. Vamos acá nuevamente. Esa es la fórmula. Perdón que aquí la borré y ahora ya me la quitó. Dame un segundo. Listo, fórmula. Por la dejé guardada. Bueno, vamos acá. Zoom, vamos a pegar la función. En este caso la función es zoom. ¿Sí? Se me olvidó fue el comando para hacerlo. Déjame un segundo. Vamos acá. Ok. Entonces la función zoom que me permite realizar la suma. Voy a hacer un ejemplo simple. Por ejemplo, si yo le dijera D3, 2 puntos, D4, como se maneja por ejemplo, perdón, D2, 2 puntos, D3, como se maneja en Excel, que es lo que estamos acostumbrados muchos a usar, ¿listo? No me da el resultado. Vuelvo y reitero. En este caso es abajo, si no estoy mal, ¿sí? Arriba, abajo. Déjame un segundo, yo miro acá. ¿Listo? Muy bien. Above, esto. Esta es la palabra que se debe usar al momento de, por ejemplo, querer sumar los valores que están en la parte superior. Voy a pegar la función sum. Listo. Perdón. Igual. Sum. Listo. Ahí sí. ¿Listo? ¿Se dieron cuenta? Entonces, simplemente tomamos el valor sum above, que es como que súmelo de arriba. ¿Sí me entiende? Lo que está encima. ¿Listo? Y le damos a aceptar. ¿Ok? Si nos fijamos, vuelvo y reitero por enésima vez, estos comandos en Word son un poco más complejos. Pero reitero, en Word no es usual hacer este tipo de comandos. Estos comandos son más de ¿quién? De Excel. En Excel sí, esto lo vamos a ver más adelante y vamos a aprender a hacer estos comandos. Yo, por ejemplo, a mis estudiantes no les recomiendo hacer funciones en Word porque es más el complejo que hay. Es más fácil irlos a hacer a Excel y luego copiar esa tabla y pasarla a Word. Es mucho más simple. ¿Sí me hago entender? Obviamente que en Excel está la automatización y en Word pues no tanto. Entonces esa es como la gran diferencia. ¿Ok? Entonces esos son los cálculos simples que se pueden hacer en Microsoft Word. ¿Listo? Bueno. Buscar y reemplazar un texto. Esa es una función muy sencilla pero muy útil. Por ejemplo, si yo quisiera, supongamos acá, yo quisiera reemplazar, bueno, vamos al documento que teníamos anteriormente. Supongamos que yo quiero que reemplace la palabra Imsum, la quiero reemplazar por Loren Texto, supongamos, ¿no? Es un ejemplo simple. Entonces vamos a la pestaña Inicio. Yo puedo decirle, tengo opciones, buscar, que es buscar las palabras. Por ejemplo, yo le doy buscar. Y yo puedo decirle, por ejemplo, que quiero buscar la palabra Imsum. Entonces me dice resultados. Está aquí, está acá, acá. Puedo moverme, ir viéndolas, las diferentes palabras que tienen el comando Imsum. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí no hay nada, listo. Imsum. También puedo, por ejemplo, reemplazar esa palabra. ¿Cómo la puedo reemplazar? Lo que les decía, por ejemplo, vamos a reemplazar la palabra Imsum por la palabra, supongamos, texto. Vemos Loren Texto. Ahí va a quedar Loren Texto. Pero toda parte donde diga Imsum va a pasar a ser texto. Le voy a dar reemplazar. Listo. Buscar Imsum y la reemplazar con texto. No, eso. Reemplazar con texto. Aquí puedo buscarlas para que el Word me deje ir seleccionando las que yo quiero. O puedo decirle reemplazar todos. ¿Listo? Reemplazar todos. Entonces yo le voy a reemplazar todos. Me dice que se realizaron 7 reemplazos. Le voy a dar cerrar. Y miren la diferencia. Ahora todo. ¿Qué es Loren Texto? Relleno de notas y de texto. Loren Texto. O sea, todas las palabras donde decía Ipsum ahora se convirtieron en texto. Parece muchos a veces de, eso de reemplazar y buscar, eso no se usa. Sí se usa. Miren, señores, yo hace unos años trabajé en un ámbito, digámoslo, donde tenía que entregar unos inventarios. Y esos inventarios se entregan mensual, ¿no? Entonces, cada mes había que cambiarle la fecha a cientos y cientos de documentos. Era una cantidad impresionante. Imagínense usted cambiando la fecha. Lo hacían manualmente, pueden creerlo. O sea, se iban y cambiaban fecha por fecha y verificaban. Y no faltaba que a usted se le quedara uno de los inventarios sin fecha actualizada y le tocara repetir todo el libro completo. O sea, era una cuestión bastante compleja. Y uno llegaba simplemente y reemplazaba las fechas, reemplazaba los datos actualizados y ya. ¿Cuánto se demoraba? Sin mentirle que no se demoraba menos de 5 minutos en hacer todo el proceso.
y algo que antes les tomaba a veces días enteros hacer. En serio que sí. ¿Por qué? Porque las herramientas, créanme, las que son aprendiéndolas a usar son demasiado útiles. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo de buscar y reemplazar también es excelente. Buscar texto, que es para buscar textos dentro de nuestra tabla, de nuestros documentos en general. Si tengo un documento donde quiero buscar algo específico, lo busco por medio de buscar, que está en la pestaña inicio. ¿Listo? Y si quiero reemplazar, por ejemplo, si hay una palabra que yo quiero reemplazarla por otra porque me equivoqué, porque la hice mal o porque escribí lo que no debía, simplemente le doy en el comando reemplazar. ¿Ok? Listo. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Listo. Hipervínculos. Bueno, los hipervínculos en Word ¿se usan? Sí se usan. Depende en gran medida de lo que usted esté haciendo, para qué los esté usando. ¿Qué son los hipervínculos? Los hipervínculos son enlaces que relacionan a eventos como páginas web, como otros documentos, como archivos, como presentaciones, bueno, lo que usted quiera. Entonces los hipervínculos usted los puede crear, por ejemplo, en una página web, supongamos. Quiero que miren acá. O un correo electrónico, ¿sí? Por ejemplo, entonces supongamos que yo aquí quiero que la gente, después de que lea esto, vaya a la página de Google. Entonces, para ir a Google, haga clic aquí. Esa es clásica, ¿no? El aquí. ¿Listo? Voy a escribir el clic, perdón. Haga clic aquí. Entonces, aquí le puedo crear un hipervínculo. ¿Qué es un hipervínculo? Entonces, lo puedo crear de dos formas. O bien sea por la pestaña insertar, ¿listo? O bien sea que aquí se vea insertar vínculos y me dice si quiero insertar un vínculo. O la más fácil, que es clic derecho y decirle vínculo. ¿Listo? Voy a darle vínculo. Y él me aparece este textico donde me deja manejar diferentes elementos. Por ejemplo, puedo crear un enlace a un archivo o página web, a un lugar de este documento, a un documento nuevo o hasta una dirección de correo electrónico. Vamos a usar las tres primeras. Por ejemplo, archivo, bueno, esta es doble. Archivo, página web. Entonces, por ejemplo, dirección. Entonces yo puedo decirle que la dirección, entonces vamos a buscar la dirección de Google, ¿no? Entonces la dirección de Google es www.google.com, ¿no? Pero vamos a hacerla bien. ¿Listo? Entonces yo quiero que cuando las personas hagan clic ahí en la palabra aquí, los lleve a la dirección de Google, que es esta, miren. Ahí la copié y la pegué. Le di a aceptar. Listo. Ya. Entonces miren que ahora la palabra aquí aparece subrayada, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? Que ahí hay un enlace. Si yo hago clic aquí, miran que no me pasa nada, no pasa nada, porque en Word no se activan los hipervínculos de manera. Pero si yo dejo el mouse quieto, me dice, vean, me dice control clic para seguir el vínculo. Entonces presiono control, me aparece una manito, hago clic y automáticamente me lleva al, perdón que lo hice mal, eso ahora sí, me lleva a la página de Google. Bien, me llevo inmediatamente a la página de Google. También puedo abrir otro archivo, por ejemplo, si yo voy y le digo para ir al archivo, haga clic aquí, entonces puedo seleccionar, puedo quitar el hipervínculo, perdón, clic derecho, quitar el hipervínculo y simplemente seleccionar clic derecho, decirle vínculo y decirle, por ejemplo, que quiero hacer un documento. Entonces que cuando lo abra me abra un documento. Entonces supongamos, vamos a ver que tengo por aquí un documento. Vamos acá a escritorio, de pronto algo del escritorio. A escritorio, bueno, en el escritorio que tengo, a ver, algo que, una imagen por ahí, no tengo. Tutela, un trabajo, pantallazo parcial, bueno, eso sí, Excel. Tenemos de pantalla parcial, un archivo de Word, le voy a aceptar. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Como yo acabo de hacer un enlace a un archivo, lo que ustedes no dieron cuenta fue que yo aquí tengo un archivo que se llama, ¿cómo es? Pantallazo parcial, mírelo, acá está, este es. Entonces, cuando yo dé clic ahí, se me va a abrir este archivo de Word, automáticamente. Vean. Doy clic, no pasa nada, recuerden que con control clic es que se abre. Hago clic y automáticamente me dice que si quiero abrir, me advierte que hay problemas de seguridad, ¿no? Que tenga cuidado, porque puede ser un virus, ¿no? Puede que una persona le haya puesto un enlace para un virus, pero yo mismo hice el enlace, sé a dónde voy. Entonces le digo que sí. Y listo, mira, se me abrió pantallazo parcial 2 y se me abre el documento, ¿sí ven? Entonces puedo hacerlo. También, si quisiera, o sea, en ese caso, aunque este no es necesario casi, en Word no tanto, ¿listo? Si yo voy y le quito el hipervínculo, vamos a agregar uno nuevo, puedo decir que el lugar en este documento
este documento todavía no lo he organizado, por eso no puedo todavía ir a un lugar específico. Puedo ir al principio, por ejemplo, para que me lleve al comienzo. ¿Listo? Pero si cuando ya lo organicemos, que ahorita lo vamos a aprender a organizar, ¿listo? Ahí es donde vamos a entender o vamos a aprender que yo puedo ir, por ejemplo, a un título específico, a un lugar específico. Por ejemplo, aquí me va a llevar al comienzo. Pues estoy aquí, pues doy clic, me lleva al comienzo del texto. ¿Sí ven? Estoy aquí, vean, he bajado un poco, doy clic aquí y me lleva al comienzo del texto. ¿Sí? No tiene ciencia. ¿Ok? Entonces, esos son los elementos que nos permiten a nosotros trabajar con los hipervínculos. ¿Ok? Entonces, ahí vemos también lo que son los hipervínculos. Cómo insertar un hipervínculo, que ya les dije que la forma más fácil es con clic derecho. Bueno, conocimiento y manejo de la barra de herramientas. ¿Listo? Aquí nos dice descripción de los iconos de la barra de herramientas y en su cartilla hay una tabla gigantesca, muy grande, como se pueden dar cuenta, ¿sí? Muy amplia, donde les explican o les dicen que expliquen cada uno de los elementos que tiene la cinta de opciones, ¿no? Recordar que estos elementos que están viendo en pantalla, listo, tienen un nombre y tienen una pequeña descripción. Entonces, ¿qué si les digo, señores? Este trabajo, como se pueden dar cuenta, lo pide la cartilla ahí, des en cuenta, mira, aquí dice, descripción de, bueno, de describir cada un recuadro de la función del icono de cada barra de herramientas de Word. Diligencia en clase de los iconos de la barra de herramientas estándar y formato con la supervisión del docente y como tarea para la siguiente clase complete las demás. Entonces, bueno, como yo les dije a ustedes, yo les voy a entregar una guía. Realmente, les explico, esto es para que ustedes conozcan bien a profundidad la barra de herramientas de Microsoft Word, la que está acá arriba, cinta de opciones se llama hoy en día. ¿Listo? Cinta de opciones. Pero son demasiadas herramientas, muchas más herramientas. Yo les reitero, la cartilla está un poco desactualizada. Aunque hay cosas que sí, por ejemplo, este es el icono de nuevo. Si ustedes se van acá a esta opción, ustedes van a encontrar archivo. Este es el icono de nuevo, vean. Pero antes estaba a la mano, ahora ya no. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que les digo yo? Por ahora, en este caso, para esta sesión, este ejercicio no lo van a hacer, todavía no lo van a hacer. Yo les voy a poner mi propio ejercicio, quizás no tan largo, pero, o sea, no hagan este, sino el que yo les voy a mandar. Recuerden que yo les dije que después en la clase, yo espero en horas de la tarde, enviarles la guía de la actividad, o sea, las actividades que ustedes me deben presentar a mí. Allí va a haber un resumen de todo lo que yo les voy a pedir, que voy a usar cosas, les voy a pedir cosas como como los vínculos puede ser, o puede ser como de buscar y reemplazar, bueno, algunos ejercicios que les voy a colocar y esos ejercicios son los que ustedes me van a presentar. Aunque si les soy honesto, lo que les voy a evaluar ahí son las tablas, que es como unas cosas que uno debe aprender, y lo otro que me deben colocar son lo que voy a explicar ahorita, que se llama organizar el documento y aprender a utilizar lo que se llamamos la tabla de contenido automática. ¿Listo? Entonces, por ahora, escuchen, este pequeño ejercicio no lo van a hacer acá, sino el que yo les mande en la guía. ¿Entendido? El que yo les envíe en la guía es el que van a realizar, ¿ok? Este no, porque como les reitero, hay muchos que ya no vienen de esa forma. Hay muchos iconos que no se ven así, por ejemplo, el icono de WordArt, de galería, de imagen. Hay unos que, otros sí, por ejemplo, este sí es sombreado y sombreado sigue viéndose igual, ¿no? O sea, hay unos que sí, usted dice, ah, profe, eso yo lo he visto. Entonces, mira, acá está sombreado que se sigue viendo igual. Pero no todo, entonces como para que ustedes se pongan a decidir cuál sí, cuál no, entonces es muy largo. Entonces yo les envío un trabajo para que lo realicen, ¿ok? Bueno, y como último punto de la sesión, pero de los más importantes, por no decir el más importante de esta sesión, por favor, señores, es la estructuración del documento, ¿ok? Y la creación de las tablas de contenido. Entonces, generación automática de tablas de contenido e índices. Vuelvo y reitero, aquí lo creo que lo pueden ver claramente. Si se dan cuenta que este Word es muy viejito, o sea, el Word que está en la guía es muy viejito, es la versión 2003. Nosotros nos estamos actualizando, estamos en la versión 2019, o sea, hay un cambio muy grande desde una época a otra. Entonces, yo les voy a enseñar y en esta guía les voy a dar la noción de cómo crear esos índices, cómo crear estos elementos que hoy en día se hace de una manera muy diferente. Por eso es importante que vean esos videos para que sepan cómo hacerlo. ¿Listo? Entonces, bueno, como les digo, con esto terminamos nuestra primera sesión, entonces muy pendientes. ¿Ok? Bueno, voy a... Estos archivos no los voy a guardar, vuelvo y reitero, no los voy a guardar. Ok. Entonces, acá.
Listo. Ok. Ok. Bueno, entonces, bueno, acá vamos a crear un archivo nuevo. Listo, señores. Bueno. No, perdón. Yo les voy a comentar. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que lo entiendan. Aquí vamos a escribir tabla de contenido. Listo, tabla de contenido. Voy a hacer aquí una tabla de contenido. Listo. Aquí va a ir una tabla de contenido. Miren lo que voy a hacer a continuación, por favor. Aquí va la tabla de contenido. No, pero ¿viste por qué escribe eso? Esa para mí es una guía. Realmente es una guía. Voy a seleccionar todo. Voy a utilizar un formato estándar. Pero podemos usar un formato estilo norma Zappa. Times New Roman en tamaño 12. Listo. Esto lo vamos a poner en negrita. Ok. Bueno, ahí está la tabla de contenido. Vamos a hacer solo los títulos, no voy a hacer nada más. Bueno, aquí la tabla de contenido. Yo voy a usar, voy a insertar, aquí lo voy a mostrar con, perdón, disposición, formato, salto de página. Vamos a suponer que esto es un trabajo. ¿Qué lleva un trabajo? Introducción. Listo. Entonces, aquí va. Listo. Aquí va la introducción. Vamos a suponer que ahí pues obviamente se escribe la introducción, bueno, Recuerden que esto no se trata del contenido, sino de cómo crear la tabla. Listo, entonces lo mismo, ahí introducción, aquí va la introducción. Bien, voy también al salto, hago un salto de página. ¿Qué más sería? Justificación, pongámosle. Justificación, ok. Aquí va la justificación. Ok, bien. Bueno, listo, acá lo mismo, vamos a hacer un salto de página. Y aquí vamos a colocar objetivos. Ok, objetivos. Bien, aquí, bueno, en este caso, ojo, objetivos. Entonces, objetivos principales. Listo. Objetivos específicos. Objetivos generales y principales. Objetivos generales y objetivos específicos. ¿Listo? Muy bien. Objetivos generales, perdón. Y acá objetivos específicos. Ok. Muy bien. Bueno, ustedes, entonces yo escribo aquí. Aquí van los objetivos generales. Listo. Y aquí van los objetivos específicos. Bueno, ahorita ya imaginen que donde dice aquí va, pues supongan que ahí ya vamos a escribir. Es que perderíamos demasiado tiempo escribiendo, entonces por eso lo estoy haciendo así. Bueno, y aquí supongamos que vamos a desarrollar un tema. Entonces justificación, objetivos generales, objetivos específicos. Y vamos a pasar al siguiente salto. Y entonces sería desarrollo del tema. Ese sería otro. Entonces aquí se desarrolla el tema. Listo. Muy bien. Vamos a hacer de cuenta como si fuera un trabajo normal. Entonces, desarrollo el tema. Entonces, conclusiones. Perdón. Conclusiones. Aquí van las conclusiones. Y por último, vamos acá. Bibliografía, ¿no? Aquí va la bibliografía. Ok. Bueno, aquí estructuramos un documento, ¿no? Obviamente no llenamos los espacios, que si a ustedes les toca hacer un trabajo, pues obviamente llenan los espacios. ¿Listo? Ok, bueno. Vamos a llenar un espacio para que me entiendan. Por ejemplo, el desarrollo del tema. Busquemos un tema por internet cualquiera y lo ponemos en desarrollo del tema, como para que me entiendan. Entonces, vamos a desarrollar un tema. Entonces, voy en internet. Vamos a hablar de... A ver, ¿de qué hablamos? Informática. No, perdón. Tecnología en el mundo actual. No, inteligencia artificial. Hablemos de inteligencia artificial. Listo. Bueno, esto me va a permitir a mí enseñarles un manejo sobre lo que tiene que ver con esto, cómo se estructura. Bueno, listo. Entonces aquí vemos con los retos. Bueno, estos son retos de la inteligencia artificial. No, esto no me gustó. Vamos con otro.
Ujú. Bueno, qué es, cómo funciona y para qué se está utilizando. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya está en todas bocas de todo. Bueno, Bueno, aquí tampoco, no hay así como un. Bueno, este índice de contenido, vamos a ver aquí. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, este está un poco largo. Como le digo, no me importa sino solamente el contenido, ¿no? Bueno. Ujú. Bueno, dejémoslo ahí nomás. Voy a copiar esto. Miren, ahí copié un poco de imágenes, un poco de cosas. Y eso no lo voy a copiar acá porque se imaginan donde yo copié toda esa información acá. Vuelve un rollo. Entonces voy a copiar solamente el texto. Listo. Y si ven que se copió solamente el texto. Miren, se copia solamente el texto. Lo que les enseñé al comienzo. Solo a copiar el texto. Bueno, señores. Aquí viene la parte importante, por favor. Aquí estructuramos un trabajo. Pero este trabajo no está organizado. Si usted viene aquí a la tabla de contenido, usted dirá, uy, profe, mire que yo he visto una opción, porque si ustedes se van a ver, hay una opción que se llama referencias. Aquí está, referencias. ¿Listo? Aquí en referencias, usted va a ver y encuentra la opción tabla de contenido. Entonces dice, no, pues fácil, yo voy aquí y elijo la tabla de contenido que quiero. Por ejemplo, quiero esta. Y le dice, está creando una tabla de contenido, empieza aplicando estilos y la galería de estilos seleccionada. Porque no se han encontrado entradas para la tabla de contenido. No se puede, y es ahí donde muchos fallan. Insertar una tabla de contenido no es tan simple como hacerlo de esa manera. O sea, no es hacerlo así. Para insertar una tabla de contenido, yo primero tengo que organizar mi documento. Por eso les digo, señores, para crear la tabla de contenido, primero tengo que hacer una estructura. ¿En qué consiste esa estructura? Ojo con esto, señores. Voy a explicar aquí rápidamente. ¿En qué consiste esa estructura? La estructura se maneja en niveles. ¿Listo? Nivel 1, nivel 2, puede haber un nivel 3, bueno, van a los niveles que ustedes quieran, depende de usted. Entonces, por ejemplo, ¿qué van en el nivel 1? Los títulos principales. ¿Listo? Esos son lo del nivel 1. O sea, todos los títulos principales. ¿Qué va en el nivel 2? Por ejemplo, ¿qué va en el nivel 2? Serían los subtítulos, ¿sí? O no, títulos principales. Entonces serían títulos, ¿cómo le colocamos? Títulos secundarios. ¿Listo? ¿Y qué viene en el nivel 3? Por ejemplo, en este caso vamos a manejar 3 niveles. Entonces sería subtítulos. ¿Listo? Bien. Entonces, eso es lo que yo debo manejar. Debo manejar niveles en mi texto. Y esos niveles, ¿quién me los dan? Los títulos. Porque van a haber títulos principales, o sea, títulos principales que son los que vamos a manejar, títulos secundarios, que son títulos, digámoslo, de segunda clase, y subtítulos, que son, digamos, los títulos que van dentro de los títulos secundarios. ¿Sí? Vamos a pasar esto al trabajo para que lo entendamos, ¿ok? Entonces nos vamos a Word. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si alguien me la está cogiendo. ¿Quién me dice en todo esto que yo hice, justificación, objetivo? Bueno, vamos a hacerlo aquí. ¿Quién me dice aquí, en este apartado, objetivos generales y objetivos específicos, cuál es el título principal? ¿Quién me dice? Alguien que abra el micrófono y me responda. ¿Quién me dice cuál es el título principal aquí? Objetivos. Profe. Muy bien, señorita, Objetivo. muy bien. Y entonces, objetivos generales y objetivos específicos, ¿qué vendrían siendo? Títulos secundarios. Uf, esta gente está volando. Muy bien, excelente. Eso es. Entonces, eso es lo que yo me debo, digámoslo, grabar muy bien. De que esos son los títulos principales, ¿ok? Aquí el desarrollo del tema entonces sería inteligencia artificial. Entonces, ojo, ustedes lo saben. Bueno, le están poniendo mucho cuidado y lo están haciendo muy bien. ¿Listo? Entonces, ustedes saben cuál es los títulos. Ustedes saben, pero Word no lo sabe. ¿Sí? O sea, Word no sabe qué es un título principal y qué es un título secundario. A él hay que indicárselo. Y es ahí donde entramos nosotros a aprender a manejar. Miren, les voy a enseñar un truquito, algo simple. Vean. En la pestaña inicio, ¿sí? En la cinta de opciones están las herramientas más usadas. Ya lo saben, ¿no? Por ejemplo, aquí en fuente están los tipos, tamaños de letra, pasar a mayúsculas, negritas, subrayado. En párrafo tenemos alinear al centro, colorear, interlineado, organizar, sangría, ¿sí? Las herramientas más utilizadas. Pero lo que me da ironía es que la gente todo el tiempo ha visto que aquí en la cinta de opciones hay un conjunto que se llama estilos, que está en medio de todo.
Y la gente no sabe para qué se usan los estilos. ¿Listo? No sabe para qué usan. Y es que allí viene el problema. Los estilos son los niveles. Son los niveles. Solamente que le cambiamos el nombre de nivel por título. Yo, por ejemplo, lo hago con título. ¿Listo? Entonces miren que si yo me voy aquí a estilos y hago clic en la flechita, yo puedo ver varios diferentes por subtítulo, énfasis. Diré, ay, profe, yo puedo usar subtítulos, sí. Pero no nos compliquemos, usemos los títulos. Aquí vemos que hay título 1, título 2. No se preocupen, cuando creemos el título 2, automáticamente nos aparece el título 3. Si creamos un título 3, nos aparece y así sucesivamente. Entonces los niveles los vamos a reemplazar como títulos. Entonces los títulos de nivel 1 será título 1. Título de nivel 2, título 2. Nivel 3, título 3, ¿ok? Recuerden que si hubieran más niveles, pues se hacen los niveles que haya, ¿ok? Entonces comencemos. Vamos a crear el primer título, que son los títulos principales. Obviamente no es tan fácil porque más de uno dirá, no, pues yo selecciono y vengo y digo que título 1. No, porque me aplica un tipo de letra y un tamaño de letra que no va acorde a lo que yo necesito. ¿Listo? Porque yo ya elegí que el tipo de letra va a ser Times New Roman en tamaño 12. Entonces, ¿qué hago yo? Ojo con esto. Me voy al título 1, pero en vez de hacer clic encima de él, le doy clic derecho para que me aparezcan las opciones. Cuando le doy clic derecho me dice modificar. Yo puedo modificar el título 1. Lo voy a modificar. ¿Modificar qué es? Aparece esta ventanita donde yo elijo cómo quiero que se vean mis títulos. En este caso los títulos 1. Ojo porque voy a hacer pequeños cambios para que el título 1, el título 2 y el título 3 tengan algo de diferente. ¿Listo? Es algo pequeño pero que tenga algo de diferente. Entonces bueno, nombre, eso no lo toquen. Esta parte de acá arriba no la toquen. Título 1, normal, déjenlo ahí. Formato, aquí es donde tienen que cambiar. Obviamente vamos a usar Times New Roman, que es el tamaño que estamos usando. Tamaño, 12, obviamente. Como es un título, le vamos a colocar negrita. ¿Listo? Ahora, me dice que aquí este color de fuente, tengo que cambiarlo obviamente a negro. ¿Listo? ¿Que dónde lo quiero? Como es el título principal, vamos a ver que los títulos principales queden centrados. ¿Listo? Eso ya es para, si quiero separar, vamos a separar un poco. Yo voy a separar para que no quede como tan pegado al título. Entonces, esto va a hacer que empuje el texto hacia abajo. Muy bien, ahí está. Eso es lo único que voy a hacer. Miren, le cambié formato, algo que ustedes hacen todo el tiempo en Word. Recuerden, clic derecho en el título 1 y le cambié el formato a lo que yo necesito. En este caso puse Times New Roman, tamaño 12, negrita, color negro, centrada y le amplié el interlineado. ¿Listo? Dejo lo demás tal como está y le hago clic en aceptar. Ojo, no lo he aplicado. Simplemente lo cambié en título 1. ¿Ok? Simplemente lo cambié. Ahora sí viene lo chévere. Ojo con esto. Selecciono tabla de contenido y le hago clic en título 1. Primero selecciono y luego le hago clic normal en título 1. Al hacerlo, tabla de contenido se centra y queda allí al medio. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya y se activó. ¿Sí ven? Si yo hago clic aquí va la tabla de contenido, está activado normal. ¿Sí ven? Pero si hago clic aquí en tabla de contenido, está activado título 1. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque ya quedó. Una forma también de verlo es que en las versiones más nuevas, si yo muevo el mouse por encima, aparece una pequeña flechita. Eso también nos da, ya sabemos que nos funcionó. Pero recuerden, seleccionen solo tabla de contenido. No van a seleccionar todo, porque no todo les queda como si fuera título. Y así no es. Solo es el título que es tabla de contenido. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace esta flecha? Esta flecha minimiza, vean. Yo puedo minimizar el texto, vean, ya que tengo un control. Listo, bien. Bajemos, sigamos acá. Introducción, ¿qué es? Pues el título principal. Sigue siendo un título de clase 1. Por lo tanto, selecciono ¿qué? Título 1. Me queda centradito, bien chévere. Listo. Bajo. Vamos con justificación. Sabemos que justificación es el título de clase 1. Título principal. Por lo tanto, título 1. Recuerden que aquí solamente fue modificarlo y ya. Listo. Ahora viene el ejercicio de objetivos. Aquí es donde vamos a ver bien cómo funciona. Entonces, objetivos. Entonces yo sé que objetivos es un título ¿qué? Principal. Entonces hago clic ahí y le digo que es su título principal. Listo, bien. Pero objetivos generales ya no es un objetivo principal, es un objetivo de título 2, o sea, un título secundario. Entonces me voy a título 2, clic derecho, modificar, y voy a modificar el título 2. Entonces el título 2 va a ser igual, dejamos esto igual. Entonces, Times New Roman, tamaño 12, lo vamos a dejar en negrita, pasamos a color negro, listo. Pero la diferencia es que mientras el título principal va a quedar centrado, el título secundario lo vamos a dejar a la izquierda. ¿Listo? Sí vamos a dejar que se amplíe el interlineado para que quede centradito, para que quede lejadito del texto, pero lo vamos a dejar a la izquierda. ¿Ok? Y le damos clic en aceptar. Listo. Ahí no ha pasado nada, tranquilos, no ha aplicado. Entonces, ahora sí, selecciono objetivos generales, que es un título ¿qué?
un título secundario, o sea, un título 2. Y le doy objetivos generales. Miren que ahí quedó. ¿Sí ven? A la izquierda de ahí. Y objetivos específicos, que también es un título 2. ¿Ok? Listo. Bien. Sigo bajando. Miren que a lo que modifiqué el título 2 y lo apliqué, automáticamente apareció ¿qué? Título 3. O sea, para hacer los subtítulos que yo quiero. Ok. Sigamos. Llegamos a otro punto que ese me gusta más, por eso lo hice. Inteligencia artificial. Bueno, vamos a quitar este pequeño subíndice que hay aquí. Listo. Dejemos esto aquí. Quitemos esto de acá. Bien. Listo. Inteligencia artificial vendría siendo el título de clase 1, ¿cierto? Listo. Inteligencia artificial, título de clase 1. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es un título de clase 2, ¿ok? Porque es que es la inteligencia artificial. Lo mismo acá. Entonces, ojo, este título que dice inteligencia artificial, pero dentro de qué es inteligencia artificial, viene siendo un subtítulo. O sea, parte de qué? De un título 3. Entonces, clic derecho, modificar, y hacemos nuestro título 3, normal, todo igual. Aquí ya saben, Times New Roman, tamaño 12. Lo vamos a dejar en negrita, lo vamos a poner en color negro, lo vamos a dar a la izquierda, pero la diferencia entre un subtítulo y un título de clase, o sea, un título secundario y un título de clase 3 es que el título de clase 3 va a quedar subrayado. ¿Listo? Así lo vamos a hacer. Bien. Y ahora sí, como inteligencia artificial es un subtítulo del otro, entonces lo vamos a aplicar como título 3, miren, y no le dejamos espacio, por lo tanto quedó pegado al texto, cosa que sí queda diferente, ¿sí ven? ¿Qué es la inteligencia artificial? Inteligencia artificial, pero como subtítulo. Eso también es pseudo IA, esto es un subtítulo, entonces aquí, listo, Alan Turing, esto es un subtítulo. Obviamente que yo podría seguir aquí y podría colocar título 4 si hubiera otro título dentro del otro título y así sucesivamente. Pero aquí no vamos a complicar, bueno, aquí esto también es un... ¿qué? Un título 3, esto es un título 3, listo. Esto, ¿qué diferencia entre esto? Creo que es un título 2, ¿cierto? Porque esa está al comienzo, ¿no? Listo. Programación de Kotlin, esto es un título 3, listo. Una función IA, eso es un título 3. Inteligencia, eso es un título 3. Listo, diferentes tipos de esto, es un título 3. Bueno, en fin. Ahí vamos a hacerlo así, ahí como de ligereza, como para darnos cuenta. Listo, bueno, ya. Listo, bueno, eso es, aquí borramos esto para que quede solamente eso. Bien, ahora sí, terminamos con conclusiones, que es un título de clase 1, listo, y con bibliografía, que también es un título de clase 1, ¿ok? Entonces miren, ahí en lo que hemos hecho, quiero que me entiendan lo siguiente, ahí en lo que hemos hecho, lo que nosotros hemos estado haciendo, venga, deme un segundo. Listo. Entonces, ahí como se pueden dar cuenta, señoritas, hicimos la estructura. Esta estructura yo les recomiendo que la miren. ¿Cómo hago yo para verla? ¿Cómo hago yo para saber que quedó bien? Entonces, por ejemplo, yo ahí pues ya sé que yo marqué, pero yo puedo ver el orden del documento, se llama estructura. ¿Cómo lo puedo ver? Me puedo ir a la pestaña Vista y decirle y activar algo que se llama panel de navegación. El panel de navegación es como para mostrarme cómo está organizado el documento. Entonces le digo panel de navegación y a la izquierda me aparece cómo quedó. Miren, me queda bien chévere, vean. Me queda tabla de contenido, introducción, justificación, objetivos, y dentro de objetivos está objetivos generales y objetivos específicos. ¿Sí ve que ahí muestran? Después de inteligencia artificial, y dentro de inteligencia artificial me colocan qué es inteligencia artificial, y dentro de qué es inteligencia artificial, inteligencia pseudo A, Alan, Mitsu, IA. ¿Qué diferencia un programa informático? Y dentro de eso esto. Y el último, conclusión y bibliografía, que pertenecen a títulos principales. Eso es como quedó organizado mi documento. Y ahí verifico que sí quedó bien. Es más, yo puedo moverme. Mire, por ejemplo, si quiero ir a inteligencia, doy clic y él me lleva hasta ese punto. Si quiero ir acá donde dice pseudo IA, me lleva hasta ahí. Si yo quiero ir a las conclusiones, me llevan hasta ahí. Si quiero ir a la bibliografía, me lleva hasta ahí. Mira, rapidito me puedo mover. Miren las ventajas que le da a usted organizar su documento. ¿Sí ven? Como lo organizamos. Listo. Ahora viene la parte final, señoritas, y con lo que estábamos ya esperando para terminar. Y es con aquí va la tabla de contenido. Selecciono. Aquí va la tabla de contenido, porque voy a borrar eso, porque aquí voy a insertar mi tabla de contenido. Me voy a ir a la pestaña referencias, ¿sí? Y en la pestaña referencias le digo tabla de contenido.
aparecen las opciones. Yo les recomiendo que usen la 1 o la 2. Listo, yo uso cualquiera de las dos. En este caso voy a usar la 2, que es tabla de contenido. Le doy clic y quiero que miren lo que va a pasar. Listo. Miren lo que acaba de suceder. Si ustedes se fijan, aquí voy a minimizar esto. Yo puedo ocultar esta barra haciendo doble clic aquí. Listo, voy a ocultarla para que la miren bien. Miren lo que acaba de pasar, señoritas. Me aparece, bueno, aquí me quedó doble tabla de contenido. Aunque yo puedo borrarla de acá o la puedo borrar, no hay problema. Listo, dejar solamente la del título de arriba. Listo, señoritas, miren, aquí me aparece la tabla de contenido lista y hecha. Bueno, en este caso como estaba en Calibri, no cambió el tipo de letra, entonces vamos a cambiárselo manualmente. Vamos a inicio, vamos a ponerlo en Times New Roman, en tamaño 12. Miren, señoritas, yo he visto muchas personas, demasiadas la verdad, para mi gusto, pero he visto demasiadas personas que cogen y se ponen a hacer estos punticos y estos números. O sea, imagínense una tesis que tiene 300, 400 hojas, usted haciendo eso. O sea, es un trabajo absurdo, pero miren lo fácil que es hacerlo de la manera correcta. Miren, todas las hojas, cada página, en qué página está y cómo es el nombre, según la organización que yo le di, según la estructura que yo le di. ¿Listo? ¿Sí vieron lo simple, lo fácil, lo sencillo que es? Ahora bien, yo sé que alguien de pronto se preguntará, profe, ¿y qué pasa si, por ejemplo, supongamos, vamos a hacerle un ejemplo acá? Bueno, es aquí, vamos a hacer cuenta que de aquí, este Alan Turing que está en la hoja, veamos en qué hoja está. ¿En qué hoja está Alan Turing? ¿Dónde está? Página 6, profe. En las 6 está. Sí. Alan Turing, listo, vamos allá a Alan Turing. Está en las 6, ok. Vamos a suponer que yo inserto aquí un salto de página porque se me olvidó colocar una imagen. ¿Sí me va a entender? Coloco un salto de página y entonces salto de página a las 7, ¿no? Entonces, imagina y pum, y todas las demás cambiaron. Entonces dirán ustedes, uy, no, profe, entonces, ¿qué pasa con la tabla de contenido? ¿Toca volverla a hacer? Yo quiero que miren algo. Si yo subo mi tabla de contenido, Alan Turing sigue estando en el 6. Entonces dice, no, profe, no sirvió, o sea que toca volverla a hacer. No es necesario volverla a hacer. Simplemente aquí está una opción que dice actualizar tabla. Si yo le doy a actualizar tabla, me dice actualizar solo los números o actualizar toda la tabla. Si yo le doy a actualizar solo los números, pues me va a actualizar los números. Si actualizar toda la tabla, me cambia los títulos, todo, si hubiera habido cambios. Acá como son solo los números, le voy a aceptar y ya. Entonces, si me doy cuenta, acá lo van a ver, acá donde dice Alan Turing, ahora estaba en la 6, ahora en qué página está, en la 7. Y las demás se acomodaron según esa configuración, ¿sí? Así de simple, señoritas, es crear una tabla de contenido. Y como explicación adicional, esto obviamente usted lo guarda en Word, pero si usted fuera a presentar ese trabajo, por ejemplo, en PDF, vamos a suponer que ustedes se lo piden en PDF, que es un archivo electrónico, para que no lo puedan editar. Y yo recomiendo siempre que usted mande un archivo de Word, o sea, como el archivo de Word es el editable, entonces mándelo en PDF, que en PDF no lo pueden editar. Entonces usted lo manda y ya el que lo revisa, lo mira, lo lee, hace lo que quiera, pero no puede editarlo. ¿Listo? O no al menos de la forma común, ¿sí? Entonces yo lo voy a guardar en PDF, examinar, ¿listo? Lo voy a guardar en PDF, ¿listo? Le voy a dejar tabla de contenido, lo voy a guardar en el escritorio para que ustedes lo puedan ver. La tabla de contenido se llama el archivo en PDF, lo voy a guardar, ¿listo? Ok, guardar en PDF quiere decir que se va a guardar como un archivo electrónico, ¿listo? Ahí está, perdón, no me di cuenta que le fue imprimir. Deme un segundo. Bueno. Ven a ver, listo. Bueno, aquí me quedo, vean, en PDF tabla de contenido. Quiero que miren algo chévere que pasa con esto. Si ustedes me abren el PDF de la tabla de contenidos del archivo que acabo de guardar, listo, porque mira, aquí lo guardé. Si ustedes es que tengo muchas cosas, este programa siempre me consume bastante recursos, el programa que graba la clase, entonces me pone un poco lento el equipo. Bueno. Deme un segundo, por favor, un momento. Reinicio el explorador. Deme un segundo que se me bloqueó el explorador. Que tengo muchos programas abiertos y pues no estoy con mi computador personal y con un portátil que
que no es el adecuado, entonces se me está poniendo un poco lento. Deme un segundo, por favor. Esto ya está reiniciando. Profe, una pregunta. Sí, claro, dime. En el trabajo que usted nos vaya a poner, también uno puede poner en la tabla de contenido enumeradas las tablas y gráficos, o eso uno tiene que hacer otra tabla para enumerar los gráficos y tablas. ¿Cómo así? No te entendí. O sea, porque, bueno, tengamos en cuenta que al momento de nosotros crear una tabla de contenido, automáticamente él lo numera, ¿no? O sea, él lo numera. Obviamente ustedes van a tener su propia numeración porque el trabajo va a ser, pues, de acuerdo a lo que ustedes hagan. ¿Sí me hago entender? Pero, pues, obviamente la tabla de contenido ella sola se encarga de numerar todo. ¿Sí ves? Sino, profe, que es que cuando, pues, como yo ya vi este módulo, pero en Teledata Computadores, Ujú. y a mí me enseñaron que cuando uno hacía un trabajo, también se realizaba numerando tablas y gráficos de acuerdo a una tabla que el docente le daba a uno. No Ah, sé si usted vaya a decir no, eso no, no. también, profe. No, no, no. No, porque, o sea, te explico. Claro, lo que a ti te enseñaron fue ya la estructura como tal, pero del trabajo, ¿sí me entendieron? De tú los gráficos, por ejemplo, gráfico 1, 1.2, dependiendo del tema o la estructura que hayas manejado. Yo solo estoy haciendo una estructura general de los títulos, ¿sí me hago entender? Entonces, si en caso tal hay gráficos, en este caso no va a ser obligación numerarlos, ¿sí me hago entender? O sea, por ese caso no había problema. Solamente es que me hagan la tabla de contenido con su respectiva numeración estándar, ¿ok? Ah, listo, profe, ok. Listo. Dale, no, por eso no hay problema. Profe, yo tengo una preguntita. Perdón, no te escucho muy bien, ¿me repites? Profe, que tengo una pregunta. Sí, claro, dime. En la parte donde se hace lo del título uno, ¿no? Ujú, Yo lo hice y bueno, puse para la tabla de contenido, ¿no? ujú, Cuando usted lo estaba realizando, ahí apareció una flecha, ujú. que usted al poner el cursor seleccionaba y escondía y volvía y sacaba lo de Ujú. abajo, ¿no? Donde Sí. decía tabla de contenido. A Ajá. mí no me aparece, pero si yo voy a navegación y veo lo que he hecho, sí me aparece la flecha y me esconde y me muestra lo que he sacado después de introducción o después de contenido, bueno, lo que va. Pero Sí, en la página como tal no me da. ¿Por qué? bueno, te lo explico. Es por la versión. O sea, ¿te acuerdas que estamos muy limitados a las versiones que usemos? Entonces, hay versiones del paquete Office que no vienen con esa flechita. Por eso no habría problema. Pero si te apareció en el menú, o sea, en el menú de navegación, no hay A ver, ningún problema. O sea, señor. sí, si te apareció en el menú de navegación no hay ningún inconveniente. O sea, ahí no hay problema. O sea, si ya te apareció ahí, puedes trabajar sin ningún inconveniente y no importa que la flecha no te haya aparecido como me apareció a mí. Eso no pasa nada. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Dale. Muy bien. Entonces, hasta ahí, con esa explicación, pequeña explicación que hemos hecho y esta estandarización que estamos poniendo, que como vuelvo y reitero, esta es nuestra primera clase, es algo muy general, entonces daríamos por finalizado lo que tiene que ver con la, la, en la sesión número 1. Si se dieron cuenta, fue muy simple el día de hoy. Fueron solamente los accesos directos, un poco de la explicación de lo que era con Word, unos manejos básicos de lo que son las tablas, los diferentes aspectos de lo que tiene que ver con buscar, autorrelleno, el texto, ¿listo? Y finalizamos obviamente con la estructura de la página para crear las tablas de contenido, generarlas de forma automática, ¿ok? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Algo más que quieran comentar? ¿No? Bueno. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué quiero? Bueno, todavía no se me vayan a desconectar ni nada, por favor, porque pues, tengo que llamar lista. Ok, voy a dejar de compartir pantalla un momento. ¿Listo? Bueno, entonces, es más, voy a dejar también las grabaciones, las voy a dejar para ya comentar el último tema. ¿Listo? Entonces, bueno, cortemos las grabaciones por aquí.